¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Manuel Rico, Nayara Pinedo, Emilio Delgado, Marta Gómez Montero y Alberto Fernández. En un día en el que luego dirán que no se puede cuestionar la justicia. Han exonerado a Jordi Pujol. Dicen que por motivos de salud, a la edad, anda que no ha pasado desde que estalló la cosa. Y Arenas y Soraya Sáez de Santa María y el hijo de Bárcenas han ido a declarar. Lo de Arenas, vean, oye, dice que ya había estallado el pastel con Bárcenas. Reconoce que hubo reunión con Bárcenas y Rajoy y la mujer de Bárcenas, pero que fue para hablar de asuntos humanos, no de la pasta y de toda la porquería que había estallado, de asuntos humanos. Ha ido Arenas, que sigue en el Senado con el PP de Feijóo, ha ido a reírse de nosotros al tribunal, ha dicho esto. ¿Recuerda usted que a raíz de esta dimisión mantuvo usted una reunión con el señor Bárcenas, su esposa y el señor Rajoy? Estábamos esas 4 personas. Fue una reunión humana de una persona que había trabajado muchos años en el partido y desde luego los temas económicos estuvieron ausentes en esa reunión que yo recuerdo. Fue una reunión humana, o sea, había estallado el pastel, pero fue humana. Los temas económicos no se hablaron a pesar de que se estaba hablando de corrupción, y seria, además. Manuel Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, sigue en el Senado, Arenas, por cierto. Sigue en el Senado por designación del Parlamento andaluz, por cierto, que dentro de unos meses tendrá la oportunidad de decidir si lo renueva o no. A ver, yo no pongo en duda que haya habido una reunión humana cuando llevas tanto tiempo trabajando tan estrechamente y tan codo a codo como Arenas con Bárcenas. Lo humano nunca sobra, pero bueno, lo importante en la Audiencia Nacional, en el Supremo, no se interesan tanto por los temas humanos como por los de corrupción, ¿no? Y aquí lo que está claro es que Bárcenas declaró que de 3 grabaciones que tenía guardadas y que destruyó, una era con Arenas y que Arenas muy convenientemente hoy no se ha acordado absolutamente de nada, ni tuvieron lugar esas reuniones polémicas y todo ha quedado reducido a un tema humano. Claro, es que Emilio Delgado, Alberto, no sé, yo creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que estalla la corrupción y se reúnen con Rajoy, nada más y nada menos, y Bárcenas y la mujer de Bárcenas, y debe ser para hablar, no sé, ha dicho una cuestión humana. Nada de dineros. Yo no sé. Dijeron, vamos a hacer una convivencia y vamos a apoyarnos humanamente. ¿No se hicieron así? ¿Se hicieron tai chi o qué? Emilio y Alberto. Daría risa si no diera vergüenza, es mi punto de vista. No sabe uno si se juntaron para hablar de temas humanos o para untar algunas manos. En cualquier caso, la estrategia de Bárcenas sí que hace algo y es incrementar la presión sobre el Partido Popular al poner nombres propios a toda esta trama, ¿no? Había hablado ya de Rajoy, ahora habla también de Arenas y va concretando acusaciones que van cercando al Partido Popular y que va a tener que dar muchas explicaciones porque hay algo que el Partido Popular siempre hace y es que cuando los temas estallan pide presunción de inocencia, cuando se están judicializando pide respeto para los jueces y cuando terminan con alguna condena dice que eso es cosa del pasado, ¿no? En este caso el pasado les persigue y la trama Kitchen, que creo que es de las más graves que ha vivido nuestro país, pues está demostrando que hay algo que no cambia en este país y es que hay un conglomerado de intereses privados que se aprovecha de funcionarios públicos para usurpar la voluntad popular y poner a quienes han salido de las urnas a su servicio. Y eso pero es que hay una más, porque es que, claro, le dicen hoy al declarar, pero si había salido ya lo de el dinero que había aparecido en Suiza, dice que no le consta, la reunión fue humana, que no le constaba eso, pero si se había salido de la prensa, si no se hablaba de otra cosa, pero según Arenas no, le han dicho esto. Ya ha dicho usted que no se habló de dinero, pero las comisiones rogatorias habían llegado ya al Ministerio de Justicia. ¿No hablaron nada de dinero en el extranjero? Yo no tenía conocimiento de ese dato. No tenía conocimiento, pues ¿a qué estaba? Porque un sueldo público sí tiene, pero no le constaba. Alberto, Nayara, un titular. ¿Esto es tomadura de pelo o es que, bueno, de entrada, igual piensa que así se va a librar y tiene pinta, ¿sabe? Alberto. A ver, hay una cosa que Javier Arenas nunca ha negado, que es su amistad con Bárcenas. Él siempre ha dicho que tenía un trato muy cercano con él, pero que lo tuvo más o menos hasta esa época en la que se conocieron las informaciones sobre el dinero que el señor Bárcenas tenía presuntamente en aquella época en Suiza. Además dice que entonces no es que la relación se deteriorara, sino que directamente desapareció tal relación. Luego, a partir de ahí, que hubiera una reunión humana o no con Rajoy, en fin, es verdad que si estaba la mujer de Bárcenas de por medio también le añade un ingrediente un poco delicado a esa cita, pero está claro que se acude como testigos porque algo debía saber y tengo la sensación, y no solo por Arenas sino en general, de que no está toda la colaboración que cabría esperar por parte de los exdirigentes del PP.
una semana pasó, una semana exactamente pasó desde que salieron o se dieron a conocer esos dineros en las cuentas suizas y a nombre de Bárcenas, que nunca se ha sabido, ¿no?, si estaban a nombre de Bárcenas o era realmente dinero del Partido Popular, dinero negro que, por ejemplo, se pagó la sede de Génova con él. En este sentido, esta semana después de esa reunión, a mí me hace pensar que Bárcenas dijo la verdad cuando dijo que se reunieron y explicó los motivos por los que se habían reunido, en el que le entregó la contabilidad extraoficial, como dijo él, y le entregó las últimas cantidades. ¿Por qué? Porque Bárcenas no tiene nada que perder. Todos estos testigos, bueno, pues no se acuerdan, no les consta, no tienen mucho más que arriesgar en su defensa, en su estrategia judicial, están en no acordarse nada para no caer en contradicciones o en imputaciones, y esto me hace pensar que Bárcenas, con 8 años de prisión que se ha comido y todo lo demás, creo que tiene más garante de ser fiable lo que nos está contando que lo que nos están contando los testigos. Aquí hay una clave y es el hecho de que cuando alguien va a declarar como testigo tiene obligación de no mentir. Aquí hoy Arenas lo mismo ha dicho que no le constaba, a pesar de que ya la prensa estaba publicando esto y que hacen reuniones humanas, pero ojo, porque Bárcenas fue quien dijo que Arenas, por eso era muy importante que la declaración, estaba al corriente de la contabilidad B, según Bárcenas, porque él se lo había contado. Esto dijo Bárcenas. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, la contabilidad esa extracontable que llevábamos, cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontable del Partido Popular, los ingresos que recibían, de quién se recibían y a qué se aplicaban y quién cobraba del partido. Eso está recogido también en una grabación. Manuel Rico, Marta Gómez Montero, tomadura de pelo de Arenas, que sigue siendo un hombre con un destacado puesto en el Senado del PP de Feijóo. Una tomadura de pelo absoluta de Arenas y de los otros exdirigentes del PP que declararon. Porque si uno cree a Rajoy, a Cospedal, a Arenas, a Soraya Sáenz de Santa María, entonces Bárcenas por su cuenta llevaba una contabilidad extracontable, es decir, una caja con dinero B, y repartía el dinero ¿a quién? A las personas que están en recepción cogiendo el DNI cuando alguien va ajeno a visitar a alguien del partido. Es una verdadera broma o una verdadera tomadura de pelo. Obviamente los sobres que figuran en esa contabilidad extracontable, que término más precioso, eran los principales dirigentes del partido, y así lo hace constar. Es que es una tomadura de pelo cósmica. Ahora, hay que poder demostrar para un falso testimonio que miente, y ahí la única forma de demostrarlo respecto a Arenas sería que apareciese esa grabación que acabáis de mostrar a Bárcenas hablando de ella, ¿no? Porque a Bárcenas dice que había 2 copias de la grabación, una se la robaron, pero la otra estaba en una nube y bueno, igual que desapareció de la nube, a lo mejor vuelve algún día a la nube. Hay otro testimonio, y voy contigo, Marta, enseguida, porque luego ha habido otra versión. Ya pasa a decir que es que se enteró por el juez, que el juez se lo mostró, lo de la contabilidad B, pero si ya había salido en la prensa. Arenas. Lo que significan esos papeles, ¿no?, extracontables, yo no los conozco hasta que me los muestra el juez Ruz en el mes de agosto del 13 en una testifical. Pero los papeles se habían publicado antes, en enero de 2013. O sea, esto no me negaréis que es echarle ya jeta multiplicado por 5. O sea, toda España había hablado ya de los papeles de Bárcenas. Y según él se entera cuando se los muestra el juez en una testifical. Sí, Marta, Emilio. Evidentemente, o sea, si dijera la verdad, pues mal, y si no te enteras de lo que pasa delante de ti, pues también. Aquí lo que o sea, ¿crees que no se enteró? ¿Crees que cabe la opción de pensar que no se enteró? No, estoy diciendo. Porque fue la noticia de toda España cuando salieron los papeles. Es imposible que no se enterara. Dicho esto, para que a ti te puedan condenar en este país tiene que haber pruebas, y este señor va como testigo. Nos guste más, nos guste menos, a mí me encantaría que se llegara a saber toda la verdad, y todos los que estén implicados, me da igual que sean Arenas, Rajoy, pues se pudiera demostrar. Pero es que no hay pruebas, porque el señor Bárcenas, aparte de que ahora da una versión que no dio en otro momento, el señor Bárcenas nos ha dicho que de las 2 grabaciones que había, y en una de ellas estaba esa con Javier Arenas,
Una se la sustrajeron del estudio de su esposa y la otra, él mismo, el propio Bárcenas, le mandó a un preso que la destruyera de la nube. Entonces no hay pruebas. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Él ordenó que la destruyesen. Sí, Si bueno, se bueno. destruyó o no. Claro, es que justo ahí va yo. ¿Qué les pasa a estos señores? Pero Van como testigos y Ya, para claro. que haya falso testimonio, primero tendría que haber sentencia. Vale, pero yo sinceramente apelo al sentido común, apelo a lo que acabamos de oír, que es de hoy. Claro. ¿Es una tomadura de pelo que alguien vaya hoy a declarar y diga que no se había enterado hasta que se lo enseña el juez? Una tomadura Cuando de fue pelo. noticia, era notición los papeles de Bárcenas. Emilio, vamos a ver lo Claro, acabamos de oír, porque vamos. es que no es un chiste. Si fuera un chiste se contaría Qué solo. vergüenza. Lo que está ocurriendo aquí es extremadamente grave porque ni siquiera se está juzgando aquí la corrupción del PP, que eso va por otro lado. Eso es el caso Taula, Pokémon, Brugal, Púnica, Gürtel, todo eso lo tienen en otro paquete. Aquí lo que se está juzgando es que esta gente presuntamente utilizó el poder que tenía estando en el gobierno para, a través de la policía y de los fondos reservados, destruir las pruebas de todo lo demás. Entonces, mira, ahora que se está hablando tanto de prioridad nacional, lo que es una prioridad nacional en España es terminar con esa lacra de las cloacas que atraviesan la historia democrática de nuestro país. Y cuando esto se está juzgando, que se quede fuera Cospedal, que se quede fuera Rajoy, que se quede fuera el episodio del sicario que mandan a casa de Bárcenas, o sea, de Bárcenas, No, ese murió. y que encima vengan ahora. Ese murió. Por eso digo, Murió. sí, pero es que no se ha investigado ese episodio, se quedó sin investigar, Falso. que mandaron un sicario a la casa del tesorero del Partido Popular a robarle pruebas. Entonces, que todo eso se quede fuera en este juicio y encima los testigos que van no colaboren, a mí me parece un desprecio a la democracia, claro. Sí, yo lo que pasa es que, si me vais a permitir, Manuel Rico, yo lo siento, pero insisto en lo que acabamos de oír y en el sentido común, porque esto es de hoy. Que alguien como Arenas, que está con puesto importante en el Senado, vaya y tenga el papo de declarar que es que se enteró porque se lo enseñó un juez. Cuando fue noticia de toda España. Lo siento, remarco esto porque estáis hablándome de cosas que se podrían haber comentado hace una semana. perdón. Lo de hoy me parece primordial. Me parece que es ir a declarar y tomar el pelo a la Yo ciudadanía. acabo de decir hace 2 minutos, Claro. es una tomadura de pelo a la ciudadanía, no solo por eso. Entre enero del 2013 y junio, que es la referencia temporal que le hacen aquí en la pregunta, es muy probable que haya varias preguntas, Arenas, en el PP o en el Congreso preguntándole por ese tema. O sea, es que es muy probable que haya declaraciones de Arenas pronunciándose sobre los papeles de Bárcenas o de otros dirigentes del PP. Aquí tenéis un archivo de Televisión Española maravilloso. Yo creo que es una cuestión que hay que ver, pero es que es imposible porque era el gran tema absoluto de político en aquella época. Por lo tanto, se le preguntaba a todos los dirigentes del PP todos los días. Lo que pasa es que él ha dicho entonces que se enteró por que se lo demostró el juez. Él dijo que no los No lo ha dicho conocía. hoy ha dicho que se enteró no porque los se lo enseñó el juez. conocía, creo que es el término que él emplea, bueno, pues cuidadosamente, ¿no? No Pero hemos visto bueno, la intervención entera, pero nadie le confronta, nadie le dice, oiga, pero usted no Sí, vio... se lo acaba de decir, hombre, acabamos de ver que le acaba de decir. Estaba Le interrogando acaba de decir a la la abogada letrada, del PSOE. le acaba de decir a la letrada, pero si los papeles se habían publicado antes de enero de 2013, se lo acaba de decir, claro. Claro, sí. Venga, Emilio, Marta Gómez Montero, hay un planteamiento que cabe hacer a partir de aquí. ¿Y por qué Arenas sigue en el Senado? Porque sigue en el Senado del PP de Feijóo. ¿Será porque sabe mucho o por qué sigue tantos años después? Porque los demás más o menos han ido desapareciendo de la primera plana. ¿Por qué crees que es, Emilio? Hay un principio de impunidad evidente en el Partido Popular. ¿Por qué sigue Mazón donde está? ¿Por qué sigue Arenas donde está? Porque yo creo que todos tienen mucho que hablar del Partido Popular, todos saben lo que se ha cocido en el Partido Popular. Cada vez que el Partido Popular ha alcanzado poder en este país, ha dejado las instituciones tiritando y desde luego las instituciones se convierten en sitios donde recolocar a toda esa gente que tiene información sensible en muchas ocasiones. Y uno de ellos es Javier Arenas. Es que no es normal que vayan, como digo, en un juicio clave para la historia democrática de este país y vayan a hurtarle la verdad a los españoles. A mí me parece una vergüenza. Voy a responder es absolutamente inverosímil que Javier Arenas no se enteraran de los papeles de Bárcenas hasta que se lo mostró al juez. O sea, se enteró toda España. Es absolutamente inverosímil. ¿Qué es lo que pasa? Que va como testigo, que aunque haya incurrido en un falso testimonio para que caiga en eso, tiene que haber primero sentencia para que pueda luego querellarse contra él por falso testimonio. Entonces, pues evidentemente no hay pruebas de esa que sepamos, porque nos dijo Bárcenas que lo había destruido la que estaba en las nubes. Entonces, aunque sea absolutamente inverosímil, pues falta la pistola humeante, faltan las pruebas y además va como testigo. Pero y eso en luego el plano judicial. no, solo le contesto a Emilio, tiene gracia eso, porque es verdad que es un dirigente corcho. O sea, pase lo que pase, el señor Arenas sigue en política. Claro, porque Ana Ibarzábal, vamos a ver enseguida lo que ha declarado hoy Soraya Sáez de Santamaría. Era la mujer fuerte en el gobierno. Hay quien dice que era la que más curraba y Rajoy, bueno, pues un poco la cara visible, pero hoy que ha dicho Soraya Sáez de Santamaría, enseguida le vamos a contar, y es muy interesante. Pero antes, Ane, el PP dice que lo que se juzga ahora es del pasado, pero Arenas está en el presente. Sí, Javier.
Javier Arenas es una figura clave en la estructura territorial del PP, es un hombre de peso en la formación y sigue siendo actualmente senador por designación autonómica y también presidente de honor del Partido Popular en Andalucía, a pesar de que las acusaciones contra él relacionadas con supuestos sobresueldos y con la contabilidad B han sido recurrentes. Una situación que salpica ahora sobre todo a Moreno Bonilla a las puertas de las elecciones andaluzas. Bueno, ya ha ido a declarar la mujer fuerte en el gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, era vicepresidenta. Y entre otras cosas lo que ha dicho es que se enteró por la prensa, estamos hablando de, ojo, de la Gürtel, de los papeles de Bárcenas, estamos hablando de si hubo con la Kitchen un movimiento para ocultar esas pruebas, pero ella dice que se enteró por la prensa y que no hicieron nada para estar al tanto de lo que había ocurrido. No hizo nada el gobierno para ver, oye, esto es muy serio. Bueno, ha ocurrido. Soraya Sáez de Santamaría declarando hoy. Y los denominados papeles de Bárcenas. Son, como decía, informaciones que se hicieron públicas en la prensa y allí lo vi. ¿Cuál fue la reacción en Moncloa? Ninguna. ¿No se hace ningún seguimiento especial? No. Manuel Rico, no hubo ninguna reacción de Moncloa cuando se publican los papeles de Bárcenas. ¿Alguien se cree esto? Bueno, pues es una tomadura de pelo al mismo nivel exactamente que la de Javier Arenas. Obviamente, bueno, no solo Soraya controlaba además el CNI, ¿no? Entonces, obviamente, Soraya tenía una información, Sáez de Santamaría tenía una información absolutamente puntual. Era, no sé si la persona mejor informada de España, pero desde luego una de ellas. Y obviamente les causaba una preocupación enorme porque la trama de corrupción, el escándalo de corrupción fue gigantesco, probablemente el caso de corrupción más importante, corrupción pura y dura. Ha habido otros casos gravísimos, ¿no? Pero el más grande en democracia, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente en el partido estaban preocupadísimos. La prueba de lo preocupados que estaban es que montaron la Operación Kitchen para intentar destruir las pruebas, entre otras 1000 historias más, ¿no? Hay una clave, espera Alberto, porque claro, estabas diciendo que estando en el gobierno, ella ha llegado a decir que no le consta la Kitchen mientras estaban en el gobierno. Claro, le han dicho, pero si se publicó en algún medio ya que existía esta operación. Dice que no le consta, pero van a ver a continuación, que les vamos a mostrar tirando de hemeroteca, que efectivamente ya se había publicado en la prensa. Pero dice ella, que era mujer fuerte en el gobierno, que no le constaba. Ya a finales de 2015, unas noticias en el Español sobre ya digamos poniéndole nombre a una operación, en este caso Operación Kitchen, y eran sobre la posibilidad de que policías se habían apoderado de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Y alguien que era responsable también del CNI, ¿no? Manuel, bueno. Ana Ibarzábal dice que no tiene constancia, pero en 2015 la prensa llega a publicar esto, como le estaban diciendo en el juicio. Ane, ¿tenemos ese artículo? Sí, 22 de noviembre de 2015, el diario El Español publica esta noticia que estamos viendo. Desvela que un grupo de policías dispone en ese momento de documentos internos de la familia Bárcenas que nunca han sido entregados al juez. Se refiere esa información a manuscritos, extractos bancarios e información contable, documentos comprometedores sobre la contabilidad irregular del Partido Popular. Entre ellos está la agenda de Rosalía, la esposa de Bárcenas, que incluye epígrafes como pagos, obra en casa de Mariano. Es en esa información cuando por primera vez sale a la luz el nombre de Operación Kitchen. Bueno, pues estos malas lenguas estamos para verificar y ya ven, Soraya Sáez de Santamaría hoy ha dicho, declarando que no le constaba y tenía la responsabilidad en el gobierno de controlar que no pasaran estas cosas, pero no le constó en toda la etapa de gobierno. Ha dicho Alberto. Nayara, ¿qué os parece? A ver, es verdad que ella estaba al frente del CNI como vicepresidenta del gobierno, pero también es cierto que la Operación Kitchen parte a priori, o sea, se está investigando el Ministerio del Interior a través de varios cargos y mandos de la policía. Es decir, no se hace a través del CNI, sino se hace por otra vía, por lo tanto, sí que es verosímil que la montara Alberto, pero sí que se enterase, ¿no? Digo, el CNI se enterará de lo que se hace en este país. O sea, sí que es verosímil que Soraya Sáez de Santamaría no le constara en ese momento, ya más allá de que luego se enterara más tarde, ya fuera por la prensa o por el propio CNI, pero yo creo que en este caso sí que asistimos a una declaración que es verosímil. De además, una persona, hay que recordarlo, a diferencia de Mariano Rajoy, de Cospedal, de Javier Arenas, si no recuerdo mal, Soraya Sáez de Santamaría no aparece en los papeles de Bárcenas. O sea, estás diciendo, Alberto, que es verosímil que la vicepresidenta del gobierno, con todo el poder que tenía,
no se entera de toda la Kitchen en toda la legislatura, en todo el gobierno? ¿Está diciendo que eso es verosímil? O sea, cuando se ha publicado hasta en la prensa algo tan serio, ¿está diciendo que es verosímil? Lo que te digo es que si es tal y como se está investigando, que esto parte del Ministerio del Interior, sí que puede ser verosímil que el vicepresidente del gobierno esté al margen en esa circunstancia. Yo no lo sé, vosotros tampoco. Manuel. No, pero a ver, que uno es muy sencillo. Una cosa es organizar algo y otra no enterarse de que ese algo ha ocurrido. Pero Manuel, ¿tú sabes si el CNI se enteró? ¿Tú sabes si el CNI se enteró? Te pregunto, ¿tú lo sabes? ¿El CNI se enteró? Bueno, y ella y todos los españoles que leían la prensa, si te han puesto ahí las fechas. Pero no la prensa, sino de la operación antes de que pero es que ella ha dicho que no tuvo constancia de que estaba ocurriendo eso. Claro. Es que lo que están contando hoy, que es muy llamativo en el juicio, es que no se habían enterado, y enterarse se había enterado aquí todo pirri, porque era la noticia. Entonces ir ahí a decir que no se han enterado, es que era la noticia, era el escándalo del que se hablaba. Pero bueno, oye. Punto número 1, ¿de dónde salen los fondos reservados? ¿Quién tiene el dominio y el manejo de los fondos reservados si no es el CNI? ¿Quién tenía la pelea interna entre el director del CNI y el comisario Villarejo? Quiero decir, esto, yo no digo efectivamente que lo organizara ella, pero ella estaba al frente de un ministerio en el que era la máxima responsable del CNI. Es la primera vez que bajo una vicepresidencia se saca de Interior para dárselo a Soraya Sáez de Santamaría. Es que tenemos que acordarnos de estas cosas. Yo creo que juegan un poco con la desmemoria general, pero bueno, la hemeroteca y los datos están ahí. Los fondos reservados con lo que se montó esta presunta operación para robarle la documentación a Bárcenas, se monta con dinero de todos los españoles. Sin cobertura judicial y amparado por 70 agentes de la mal llamada Policía Patriótica y del CNI. Sí, pero tú misma acabas de entrar en esa contradicción diciendo, como bien dices, que efectivamente el CNI se retiró al Ministerio del Interior y estuvo a cargo Soraya Sáez de Santamaría. Es que estamos hablando de patas diferentes. Yo no digo que el CNI no se enterara y que todo el mundo lee la prensa de este país, es evidente, hasta ahí llegamos todos. ¿Quién maneja los fondos reservados? Lo que digo es que la investigación se basa en que la operación partió del Ministerio del Interior y de policías que estaban... Con dinero público, de los fondos reservados. Yo entiendo la compartimentación que hace del Ministerio, la entiendo, pero si el CNI, que para lo que está es para enterarse de lo que pasa en este país, no se entera de que dentro de la policía hay un grupo operando al margen de cualquier orden judicial para tapar pruebas de la corrupción del gobierno, entonces el CNI era un puñetero desastre, ¿eh? O sea, es extremadamente grave, porque estamos pagando todo un servicio de inteligencia que es incapaz de enterarse de lo más próximo, de lo que tiene al lado. Si es eso lo que está diciendo... Aquí hay dos opciones, que el CNI fuera un desastre o que hayan ido a declarar... Y hayan mentido. Claro. A ver, le han preguntado también por fondos reservados y CNI. Ella estaba al frente del CNI. Ha pasado esto, está respondido. Fondos reservados que los hubo en esta operación y CNI. ¿De qué fondos reservados? Fondos reservados del Ministerio del Interior respecto de posibles operaciones como esta. No lo sé, el CNI tiene sus propios gastos reservados. Desde su posición como, entiendo, superior jerárquica del Centro Nacional de Inteligencia. O sea, es que tenía esa posición, Manuel, y entonces dice que no le consta tampoco. Dice, ¿de qué fondos reservados? Bueno, ahí ella quería efectivamente diferenciar entre los fondos reservados del Ministerio del Interior, que son los que se utilizaron para montar la operación Kitchen, y los suyos, y los del CNI, ¿no? Pero, a ver, un dato más que es fundamental. Es que el CNI y esa policía mal llamada patriótica estaban absolutamente enfrentados y estaban vigilándose, entre comillas, o tenían el ojo absolutamente puestos los unos en los otros, ¿no? Y han salido diversas noticias sobre eso. Es absolutamente, yo no creo que el CNI, sé que Emilio estaba siendo irónico, fuese tan absoluta catástrofe. Me parece completamente inverosímil que no conociese, pero insisto, aquí es que además le están preguntando también después de que saliese. Yo creo que el CNI, que además es su obligación, hizo una vigilancia estrecha sobre lo que estaba ocurriendo con Bárcenas, que no olvidemos era el escándalo político, lo fue durante años, todo lo relacionado con Gürtel y con Bárcenas. Vamos a ver lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre esto de la Kitchen, el PP, porque esto viene de la Gürtel y de intentar ocultar la Gürtel. ¿Ha dicho eso Sánchez? Precisamente viendo al expresidente Rajoy tener que testificar ante un caso grave de corrupción como fue la Kitchen, que es la segunda parte de la Gürtel. No, la corrupción en el PP no se crea o desaparece, se transforma como la energía. Era la España que recortaba en educación, en sanidad, en dependencia. Era la España de las amnistías fiscales. Bueno, esto decía Sánchez y nos acaba de llegar parte de lo que ha dicho el hijo de Bárcenas, Willy Bárcenas, porque él venía a describir lo que era la Kitchen para ellos. Bárcenas tenía información, se hacen seguimientos, decía, incluso a familiares para intentar tenerles controlados
y destruir pruebas o controlar si tenían pruebas que las pudieran publicar. Esto ha dicho Willy Bárcenas. Pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, pues que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco. Que esto hay una clave en todo esto, Nayara y Marta. Pudiera parecer hasta de película, no sé si cutre o de política, no sé, una política sucia de controlar a esta gente, porque la clave era intentar controlar las pruebas que pudiera tener Bárcenas o la familia. Efectivamente. Te ha contado esto de los policías con la cámara y tal, parece un poco de película, ¿no? Pero realmente las labores de espionaje y de seguimiento al entorno de Bárcenas se dieron, ¿no? Y ellos eran conscientes, lo decía, ¿no? Nos sentíamos vigilados, nos sentíamos observados y efectivamente se estaba buscando cómo acceder a la vivienda, a encontrar papeles, a encontrar pendrive o al estudio de la madre de Willy Bárcenas. Hombre, yo creo que en este sentido lo que nos está queriendo decir Willy Bárcenas es toda la presión que sintieron en aquel momento, tanto fuera, cuando ya su padre entró y desde dentro de la cárcel también, en una operación sin cobertura judicial. Es decir, en este país se ha vigilado y se ha hecho seguimiento a personas por un interés de protección política para que no saltase un escándalo, sin la cobertura judicial y la tutela judicial de un juez que amparara una operación que iba con policías, pagamos todos y todas, con espionaje, con recursos, con dinero público y sin amparo judicial. Y aquí nadie se enteraba de nada. Pues qué malos gestores hemos tenido. Él decía, Willy Bárcenas, Marta, que incluso las presiones fueron a su padre dentro de la cárcel. Ojo, su padre no era un santo varón, pero a su padre lo tenían controlado por lo que pudiera pillar y las pruebas que tenían. Bueno, le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento, o sea, para que no hablase. Y aquí hay una pregunta que os hago, Marta, Emilio. Con toda esta que se lió, ir a declarar y ahora ya nadie sabía esto. Es decir, había policías, pero ya Rajoy no sabe nada, el ministro del Interior no sabe nada, la vicepresidenta no sabe nada, Cospedal no sabe nada. Entonces, ¿a quién obedecían los policías? Cabe pensar. Marta, Emilio, ¿o nos están tomando el pelo? Evidentemente, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, por ejemplo, hemos escuchado aquí varios días los vídeos de Cospedal hablando con Villarejo y diciéndole a desaparecer la libretita, choca con todo lo que estamos viendo estos días. Lo que pasa es que el tema, el problema, si se quiere llamar así... Pero yo insisto en la pregunta, que entonces ¿a quién obedecían? Yo insisto, que hago preguntas y os vais por... ¿A quién podían, o a quién creéis que podían obedecer esos policías si hacían eso? Si se cumple lo que nos dijo, si las declaraciones que quedan todavía por declarar el señor, el exministro y el secretario de Estado, exsecretario de Estado de Seguridad, lo que nos ha contado Rajoy es que era una operación para conseguir el dinero que tenía, saber el dinero que tenía en Suiza, cuando ya se sabía, o sea, fehacientemente aquí se ha demostrado que eso ya se sabía, y ver quién eran los testaferros. Supongo que seguirán esa línea, pero decías tú, operación legal, evidentemente de legal, si no tiene una autorización judicial, no se puede decir nunca que una operación es legal si no tiene autorización judicial. El problema del Partido Popular es que el argumento que le queda al que está esgrimiendo ahora mismo es el de nosotros éramos todos tontos. Aquí nadie se enteraba de nada y nadie tenía nada que ver con esto. Te lo ha facilitado la instrucción. Es enormemente complejo eso. Luego, con los casos de espionaje, y ahora voy a entrar a lo que preguntaba Jesús, pero con los casos de espionaje quiero recordar que hay una tradición histórica de espionaje dentro del Partido Popular. En 2023, 3 vicesecretarios del Partido Popular ya denunciaron a Alberto González, que era la mano derecha del actual secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, por otro caso de espionaje similar. Si un partido se espía a sí mismo recurrentemente, cabe preguntarse qué van a hacer cuando alcanzan el poder. ¿Hablas de Coldo, quizás? No, me da igual. O sea, lo que estoy diciendo, te estoy hablando de una larga tradición de espionajes dentro del Partido Popular. Y luego, ¿a quién servían? Hombre, es evidente que la policía, los altos mandos de la policía secreta esta que manejaba el Partido Popular respondían al director general de la policía. Y el director general de la policía al ministro del Interior. Y el ministro del Interior, a mí me cuesta mucho creerme que no tenía ningún vínculo con M. Rajoy, y M. Rajoy no me cuesta mucho imaginar quién era. No sé, a mí me parece como mucho más sencillo de entender lo que ha ocurrido que lo que estamos viendo en el juicio. La clave que tenemos hoy es que se ha declarado además que hubo una reunión, porque claro, tiene toda la verosimilitud. De esa reunión ha hablado también Bárcenas, hoy Arenas la ha reconocido. Está ya el pastel y se reúnen de urgencia. Bueno, pues tiene toda la lógica, vamos a ver qué pasa aquí, se reúnen. Dicen, no, nos reunimos para hablar de cosas humanas. Pues hombre, tiene pinta de que se reunieron, hostia, a ver qué hacemos. Tiene toda la pinta. Hoy también polémica la actuación de la jueza por interrupciones. Bueno, ha ocurrido en momentos así, como este. Esto es hoy, ¿eh? ¿Recuerda haber hablado usted con el tesorero sobre tema de donaciones o pagos
a los que figuran en los papeles de Bárcenas como reconocidos. Señora letrada, perdone, creo que no forma parte de los hechos que se están enjuiciando. Bueno, pues siempre en ese límite, con el papel de la jueza también, tan comentado. Nayara. Sí, efectivamente, volvemos a encapsular, ¿no?, las declaraciones de los testigos, que entre el no me acuerdo, no me consta, ha pasado mucho tiempo, pues no permiten ahondar en una verdad que todos somos conscientes de que las cosas son mucho más sencillas. Lo que pasa es que la verdad judicial no va a reflejar la verdad. En la sentencia dirá lo que diga, Marta, pero nosotros hemos oído los audios, nosotros hemos sabido qué cargos ostentaban los responsables y los testigos que están acudiendo, y todos sabemos a quién beneficiaba. Y todos sabemos que aquí ha habido una organización paralegal que se ha organizado en un país supuestamente democrático, en este caso contra el señor Bárcenas, en otro caso contra los independentistas y en otro caso contra Podemos. Quiero decir, y nos parece normal que esto suceda en un país democrático y que nos quedemos en que a ver qué dice la jueza en la verdad judicial. Es un escándalo. Es un auténtico escándalo que aquí nadie sepa nada y que nadie asuma las responsabilidades. Porque tampoco he visto a nadie del Partido Popular condenar lo que está sucediendo. A mí no me parece en absoluto normal, no me parece en absoluto normal lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Lo que pasa que ni tú ni yo hemos llevado esta instrucción y la persona que llevó y la persona que ha llevado esta instrucción los dejó fuera a todos. A la señora Cospedal la desimputó, les ha llevado como... Hablas de García Castellón, ¿no? Hablo de García Castellón. La persona de la que me habla. Efectivamente, esa persona. Y nos vamos a tomar un café, ¿no? Como García Castellón ha hecho de... No, pero te quiero decir que el magistrado García Castellón lo ha dejado fuera, solo van como testigos, ha acotado absolutamente esta instrucción al caso de la Kitchen, y la presidenta, la señora Teresa Palacios, se está ciñendo de una manera que a mí me llama muchísimo la atención en comparación con lo que está pasando, por ejemplo, en el Tribunal Supremo con el caso de las mascarillas. Se está ciñendo absolutamente a la Kitchen y no está dejando que se hable de nada, de audios, etcétera, etcétera, que puedan tener que ver, porque además lo estamos viendo con nuestra justicia. No es igual para todos. Y yo somos lo que decimos. A mí no me parece normal. La justicia no es igual para todos, según lo que estás diciendo, porque si tienes jueces que has colocado tú como juez de enlace cobrando un sueldo estupendo, yo te lo digo, el García Castellón de la Audiencia Nacional pasa a ser juez de enlace en París, en Londres, trabajando muy poco y cobrando mucho, a de repente a trabajar mucho, volver a su plaza a la Audiencia Nacional cobrando menos. Es que claro, ahí está la explicación y los lazos políticos de los jueces que tienen por lo visto que agradecer que les haya puesto Aznar o Rajoy en los puestos guays. Y luego está el sentido común. Está el sentido común porque aquí yo creo que hay dos claves. Una es el paso del tiempo, luego el sentido común. Pasa el tiempo y va a declarar quién era mujer fuerte de ese gobierno, y hoy a alguien, por ejemplo, le cabe en la lógica que salta semejante escándalo en la prensa y demás y deciden que no van a seguir nada. Esto es lo que ha declarado Soraya Sáez de Santamaría, con lo dura y lo pendiente que estaba de todo, incluido algunos medios de comunicación en aquella época, pero ahora al parecer no. No se encarga ni siquiera a nadie de prensa que haga un seguimiento de las publicaciones que tuviesen relación con Gürtel y más específicamente con los papeles de Bárcenas. No. ¿Se adopta algún tipo de medida para averiguar si esto verdaderamente era cierto o no? No. Manuel Rico. Bueno, es completamente absurdo, ¿no? Y totalmente increíble e inverosímil, ¿no? O sea, aquí estamos, intentando resumirlo muy fácil, aquí estamos hablando de que hay un escándalo de corrupción gigantesco que es Gürtel y se monta una operación para tapar ese escándalo de corrupción que es Kitchen. Pues bien, ni los que se beneficiaron y montaron el escándalo de corrupción, o sea, la Caja B, que son los principales dirigentes del PP y desde luego con el control de los tesoreros, ni los que montan desde el Ministerio del Interior luego la operación para taparlo, no se enteraban de nada. O sea, es una organización en la que, o un ministerio en el que los que mandan no se enteran de nada. Entonces, ¿quién ordenó montar la Caja B y quién ordenó montar la operación Kitchen? Insisto, el que pasaba por allí, las personas que están en recepción en el PP son las que cobraban los sobres. Es que es todo tan absolutamente disparatado que además cuando lo unes dices, bueno, es que es cósmica la tomadura de pelo, ¿no? Hay una clave aquí y es que si están coordinados los dirigentes del PP de ahora con los del PP de entonces para tapar, por ejemplo, a Jorge Fernández Díaz, que sí que está entre los acusados. ¿Por qué? Lo digo por lo siguiente, van a entenderlo enseguida. Hay una operación coordinada ahora mismo del PP por protegerse el pasado y el presente. Mateo Balín, periodista de investigación, ojo a lo siguiente. Buenas tardes, Mateo.
Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Puede haber una estrategia coordinada por lo que estamos viendo y te lo pregunto a partir de lo siguiente. Hoy, protegiendo a Fernández Díaz, una persona ha dicho Arenas al servicio de los españoles. Buena gente. Ha dicho esto Arenas. Vamos a verlo. Yo no conozco en esta sala más que a los señores Fernández y Martínez, por cierto, grandes profesionales en la administración pública al servicio de los españoles. Al servicio de los españoles, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, de los que se sabe ya buena parte del pastel de lo que fue esa operación. ¿Crees que puede haber una estrategia coordinada de proteger a Fernández Díaz incluso? Lo estamos viendo, Jesús, ya lo vimos con Mariano Rajoy, lo vimos con María Dolores de Cospedal, además en su caso fue sin preguntas directas por parte de las acusaciones y de las defensas. Mencionaron este asunto en sus interrogatorios la semana pasada. Y hoy Javier Arenas, también sin venir a cuento, pese a su desmemoria en muchos asuntos, aseguró que eran grandes profesionales al servicio de los españoles, que han hecho grandes éxitos por la administración. Es curioso esto, Jesús, porque efectivamente coincide con esa estrategia de tratar de, restringir la responsabilidad de los responsables políticos de la Operación Kitchen, dejarla prácticamente en manos de los policías y, por otra parte, también sorprende el hecho de que estén protegiendo a una cúpula interior que no solo tiene la Operación Kitchen en su hoja de servicio, sino es que estamos conociendo a través de otros procedimientos esa investigación en su momento a Podemos, por ejemplo, la Operación Cataluña, que ha salido a colación en el juicio de los Pujol, y claro, son asuntos que afectaban directamente a la cúpula policial que ellos dirigían, en la que formaban parte como responsables políticos del Ministerio del Interior. Claro, para mucha gente, es decir, para el Partido Popular, la coherencia, ellos están siendo duros y hacen bien con escándalos de corrupción que puede haber del PSOE. Pero claro, luego salir y alguien como Arenas, que está ahora mismo en el PP actual, decir que Fernández Díaz era una persona al servicio de los españoles, con todo lo que hemos sabido ya, no solamente lo del fiscal te lo afina, sino todas estas operaciones, tiene papo. Y luego ver también, Mateo, ¿tú te crees una especie de amnesia que hemos visto hoy por parte de Soraya Sáez de Santamaría con todo lo que sabe, con todo el poder que tuvo? Es muy interesante lo que estáis comentando en el programa, es que además en el sumario, Jesús, hay, la declaración, por ejemplo, de Enrique García Castaño, que es el comisario que confesó los hechos, que no se sienta en el banquillo por una enfermedad sobrevenida, también hace mención a seguimientos del CNI, hace mención a que la propia Operación Kitchen, cuando él confiesa los hechos, logran identificar matrículas, dispositivos de vehículos que no pertenecían a la Operación Kitchen, que eran matrículas falsas, y ahí les lleva a pensar, él lo dijo en sede judicial, está en el sumario, que otro organismo de inteligencia en alusión al CNI podría formar parte o pudo formar parte de esos seguimientos, con lo cual sorprende mucho que ahora Soraya Sáez de Santamaría, no responda a esta pregunta tan clara en el sentido de cómo el CNI, habiendo indicios en el sumario de que formó parte de esos seguimientos, no supiera absolutamente nada. Y después, muy curioso también, ella niega animadversión con José Manuel Villarejo, cuando desde que cae José Manuel Villarejo en noviembre de 2017, cuando es detenido hace ya casi 9 años, la animadversión que Villarejo siempre ha dicho en sede judicial, en otros procedimientos que tenía hacia el CNI, hacia Soraya Sáez de Santamaría o el general Félix San Roldán, al que le llaman generalísimo, formó parte, de su caída, de su detención. O sea, su estrategia fundamentalmente se basa en señalar a estas dos personas, como el origen de todos sus males. Con lo cual, también ver o escuchar en este caso a Soraya hablar de que no conocía esa animadversión de Villarejo cuando es pública y notoria, también ha sorprendido bastante. Mateo Balín, muchas gracias y ojo, atención a lo siguiente porque también tiene su miga lo de Pujol exonerado. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Vean lo siguiente porque luego dirán no se puede cuestionar la justicia. No se puede cuestionar la justicia. Hoy se decide que se exonera a Jordi Pujol por una cuestión cognitiva de salud, pero si este caso está ya en 2014, estamos en 2026 y ahora es cuando le exoneran. Todo el tiempo que ha pasado. Entonces fue noticia. Oye, se ha dicho por parte de la policía 5.000 millones de las antiguas pesetas que llegaron a tener en Andorra la familia. Exonerado Jordi Pujol, aquel que decía, si mueven los nidos, a ver lo que va a pasar si mueven los nidos. Bueno, pues hoy el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, así anunciaba que Pujol a otra cosa. Escándalo, me parece un escándalo. La conclusión que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio. Queda fuera del procedimiento.
queda fuera del procedimiento. Vean lo siguiente, Jordi Pujol, la familia. Estamos hablando de 5.000 millones de las antiguas pesetas. En Andorra ha ido pasando el tiempo desde 2014 que estalla el escándalo. Y en 2026 dicen ya está muy mayor, tiene un problema cognitivo. Y en todo este tiempo, ¿no ha habido tiempo de juzgarle? ¿No interesaba juzgarle? ¿Qué ha podido pasar? Ahora lo pregunto. Pero vean este caso, que es un escándalo de la historia reciente de España. Esto hoy se decide exonerado. Pujol ja advirtió. Diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que només caurà call de ra, no cauran tots. Pero finalmente queda fuera del procedimiento. El patriarca de la familia Pujol no responderá ante la justicia por su fortuna oculta en Andorra. Pot ser criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diners sigui il·lícit. La familia supuestamente ocultó un total de 70,4 millones de euros entre 1990 y 2014. Diuen. Una cantidad que el propio Jordi Pujol aseguraba. El origen de este dinero no es la corrupción. Eran los rendimientos de una herencia de su padre. Su mujer, Marta Ferrusola, también fue eximida por enfermedad. La matriarca utilizaba un lenguaje religioso. Soy la madre superiora de la congregación. Desearía traspasar 2 misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán. Para mover el dinero en cuentas de Andorra. 2 misales equivalían a 2 millones de pesetas. No tenim ni 5. La investigación contra el clan Pujol arrancó formalmente en el 2012 y 14 años después no cauran tots. Aún continúa. ¿Esto afecta a la credibilidad de la justicia que pueda tener la ciudadanía cuando ve esto de Pujol exonerado? Tanto tiempo que ha pasado y no se le ha podido juzgar. Si ahora está mal, yo no digo que juzguen ahora si está mal cognitivamente, pero no ha habido tiempo todos estos años. Emilio Delgado, Alberto. Evidentemente, yo creo que explica la mala imagen que luego aparece en las encuestas del CIS, ¿no? Por ejemplo, sobre la opinión que tienen los ciudadanos sobre la justicia cuando dicen que creen que no es imparcial y que según quién, ¿no? Pues actúa de una manera o de otra. Parece que la justicia solo muerde a los que van descalzos, como decía alguien, ¿no? Todo el gran entramado arquitectónico de la Constitución del 78 está lleno de personajes como el rey, como Pujol, que al final han estado en asuntos turbios y no han salido juzgados como cualquier mortal. Yo creo que España, si quiere dar un salto hacia adelante en el siglo XXI, no puede permitirse seguir dando esta imagen. Es penoso y es lamentable. A ver, que se exonere a un anciano de 95 años porque tiene un trastorno neurocognitivo mayor, todos lo podemos entender. Eso sí, hay que ver solo hace un mes como a pesar de este trastorno sí que pudo ir a votar, por ejemplo, a las elecciones del FC Barcelona de la mano de Joan Laporta. Pero entonces tú mismo me estás contestando. Pero lo que sí que es cierto es que la cuestión es por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hemos esperado a que tenga 95 años. ¿Cómo puede ser que la instrucción haya durado 12 años y si sabemos que esto estaba pasando desde hace ya más de 20 y tantos años, por qué hemos esperado tanto tiempo hasta llegar hasta este punto? Yo creo que es un escándalo porque creo que todos nos hacemos una idea de lo que había pasado con una familia que llegó a amasar casi 300 millones de euros según la UDEF. Yo pregunto, ¿ha podido interesar esto? Yo lo hago esta pregunta, oye, ¿ha podido interesar no juzgar a Pujol? Tú no haces preguntas inocentes nunca. Yo intento hacer preguntas que creo que se hace la ciudadanía. Evidentemente, claro. Es mi trabajo. Pero justamente lo que yo decía antes es que según qué personas, según el nivel de información que tienen esas personas, parece que es más difícil juzgarlas. Y la gente no es tonta en casa. Claro que percibe que hay según qué personajes históricos de la política española que no son tocables. Y si hay que dilatar el juicio 14 años, se dilata el juicio 14 años. Y si hay que alegar inviolabilidad, se alega inviolabilidad, pero el espectáculo es lamentable. El espectáculo y la certeza es que hay gente que está por encima de los demás y por encima de la ley. Y creo que un país como el nuestro no se puede permitir eso. Periodista y abogado Manuel Rico. Tanto tiempo que ha pasado, primero desde que llevaron el dinero a Andorra. Que imagínate ya lo que han podido hacer con el dinero. Después desde que estalla el escándalo, 2014, estamos en 2026, se determina que se le exonera. Bueno, pero el escándalo absoluto es efectivamente que hayan pasado 12 años para que lleguemos a juicio. La decisión que hoy toma el tribunal es la lógica. No se puede juzgar a alguien que no tiene conocimiento cognitivo para saber lo que está pasando. Pero es que el problema son los otros 12 años. Igual que con la Kitchen, por cierto, que estuvo 5 años a la espera de que se señalase juicio cuando la instrucción estaba terminada. En cambio, y eso debería ser siempre así con la justicia, en el caso Mascarillas ha habido prácticamente un año desde la instrucción hasta el juicio, ¿no? Ese es el modelo de justicia que deberíamos aplicar a todo el mundo. ¿Por qué no se ha aplicado a una pieza clave de la transición, efectivamente, como los Pujol? ¿O por qué a los dirigentes del PP tampoco se le aplica? Bueno, pues ahí cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo no creo en las casualidades, no creo en las casualidades en la vida en general y mucho menos en la justicia cuando se habla de este tipo de escándalos. Claro, porque Ane Ibarzábal lo que se ha determinado es que queda exonerado. Ojo, que estamos hablando de un caso de
Oye, serían como unos 30 millones de euros lo que habrían tenido en Andorra. Bueno, se ha decidido esto hoy. Ane. Sí, Jordi Puyol se enfrentaba a 9 años de prisión por esa fortuna oculta en Andorra. Hoy ha llegado a la Audiencia Nacional, donde de nuevo un médico forense le ha examinado y después el propio tribunal le ha sometido a una serie de preguntas con las que ha constatado que el deterioro cognitivo del expresidente de la Generalitat, bueno, pues le impedía defenderse. Así que el propio tribunal, lo acabamos de escuchar, ha decidido pues eximirle de la causa. Y con esta decisión la justicia da carpetazo a una causa que abrió contra él hace ya 12 años, como estáis diciendo. Juez Joaquín Bosch es nuestra conexión ahora mismo para preguntar, porque hay mucha gente que se pregunta qué ocurre en algunos casos con la justicia. Magistrado Bosch, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. Tal y como está diseñado el sistema, ¿puede ocurrir esto? La gente puede pensar que hay una justicia para poderosos y otra para robagallinas. La gente se puede llevar las manos a la cabeza porque haya pasado tanto tiempo hasta que se planteaba si había que juzgar a Puyol. No solo es que puede pasar, sino que es la regla habitual en los grandes casos de corrupción. Si nos fijamos vemos las piezas del caso Gürtel, ahora estamos con el caso Kitchen, lo hemos visto también en el caso de los ERES y en muchísimos procedimientos que todavía están en marcha. Pensamos en el caso Púnica, en el caso Lezo, y esto está diagnosticado. Lo que pasa es que no se refleja el tratamiento correspondiente. Por un lado, hay un déficit estructural, una carencia estructural de recursos a la justicia ordinaria, que no es la misma que la del Tribunal Supremo, y muy especialmente algo de lo que se habla poco, que es que tenemos un proceso penal que está fundamentado en una ley de 1882, absolutamente anacrónica por muchos parches y remiendos que se han aplicado, y que dilata muchísimo los plazos, facilita las estrategias que buscan la demora de la causa. Y a propósito de las casualidades que decía Manuel Rico, creo que fue Roosevelt el que dijo que en política no pasa casi nada por casualidad. Esto solo pueden resolver los principales partidos, los que pueden articular mayorías, que en campaña electoral siempre dicen que van a hacer una nueva ley de enjuiciamiento criminal, un código procesal penal nuevo. Pero luego pasan los años, pasan las legislaturas, pasan las décadas y nadie resuelve lo que sabemos que es un gravísimo problema. Por tanto, si no es casualidad, será voluntad que esto sea así, al menos por omisión. Magistrado Bosch, está hablando del funcionamiento de la justicia. Por ejemplo, en el juicio de la Kitchen, ¿puede llegar también a plantearse que haya algún tipo de reducción de penas por el tiempo que ha pasado? Sin duda ninguna, Jesús. Si hay una sentencia condenatoria, con toda seguridad el tribunal va a tener que valorar si aplica una atenuante de dilaciones indebidas por el largo tiempo transcurrido a la instrucción. Son hechos de 2013, que se empezó la instrucción más tarde, pero son muchos años de instrucción, y esto puede llevar a una rebaja muy sensible de las penas, insisto, en el caso de que haya una sentencia condenatoria. Y esto en la ciudadanía, como también comentabas, Jesús, genera en conjunto, en estos grandes casos de corrupción, una comprensible percepción de impunidad. Porque a menudo lo que ocurre es que o se va a penas muy bajas. En algunos supuestos, lo hemos visto ahora cuando se hablaba de piezas del caso Gürtel, de la contabilidad en vez del partido afectado, cuando se reúnen datos sobre los principales dirigentes, nunca ya se les puede juzgar porque opera la prescripción, porque ha pasado ya mucho tiempo. La responsabilidad política es prácticamente imposible porque ya no queda casi nadie en activo de los protagonistas de esos grandes casos de corrupción. Y como también se comentaba, pues claro, cuando pasan 10, 12, 14 años, la gente pues va envejeciendo, puede tener deterioros cognitivos, puede fallecer, los testigos pierden la memoria, y el resultado final, que efectivamente las penas o son inexistentes o pueden ser muy bajas. Y hay otra más en estas últimas horas de lo que puede ser que para la gente pues plantearse la credibilidad en la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirma su decisión de no investigar a Carlos Mazón por la Dana. No tenía el deber de actuar, bueno, es lo que se decide. El chofer de Mazón hoy, por cierto, ha confirmado que mintió en la hora de la recogida. Mazón. Siguen acumulándose las cosas, la gente lo ha visto, que ha mentido. De momento se confirma que no le va a investigar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. ¿Es lógico que la gente pida justicia también sobre Carlos Mazón, o es que igual estamos aquí todos ya confundidos, magistrado? Es lógico que, sobre todo los familiares de las víctimas, exijan, ¿no?, reivindiquen su derecho a la tutela judicial efectiva, y también el conjunto de la sociedad tendrá que aplicarse de acuerdo con las reglas de un Estado de Derecho. Y es cierto que en la legislación
legislación no estipulaba para Amazon el papel de garante. Es decir, que no podría ser condenado, digamos, por no haber hecho nada, porque la ley decía que la competencia para hacer la tenía la consellera de Emergencias, Salomé Brada, pero también de las peticiones de la Fiscalía y implícitamente de lo que ha dicho el Tribunal Superior, también se desprende que si se acreditara indiciariamente que Amazon, no por omisión, sino por acción, dio instrucciones presuntamente de tipo negligente, en este caso sí que sería posible que se planteara una nueva exposición razonada. Tendremos que esperar al desarrollo de toda la instrucción. Juez Bosch, gracias por acompañarnos en un día de polémicas decisiones en la justicia. Buenas tardes. Gracias, Jesús, un abrazo. Bueno, y vean lo siguiente, porque con lo que ha ocurrido en Estados Unidos dice Vox que es que se comparan ellos con Trump, que ellos no polarizan, que son otros y que incluso ellos pueden sufrir la violencia política. Ocurría esto en Estados Unidos y van a ver que Vox se compara con Trump como víctimas. Ocurría esto, muy comentado, el intento de matar a Donald Trump. Y el asaltante ya lo veían detenido y, entre tanto, aquí en España, desde Vox, el portavoz José Antonio Fuster diciendo que es lo que sufren también ellos aquí. Encima utilizando bulos, porque dicen que son ellos los que sufren, por ejemplo, lo que vimos en Granada, que los porrazos se los llevaron los manifestantes contra Vox. Pero ha dicho esto hoy porque todo lo puede el bulo. Vean. El último intento de atentado contra el presidente Donald Trump. Lo estamos viendo en España contra Vox. En los últimos días, en Granada, en Madrid, ayer en Vallecas, en Cataluña, se han vuelto a repetir las mismas escenas. Militantes acosados, golpeados. Emilio, Marta Gómez Montero, ahí lo ven. Intento de matar a Donald Trump, se comparan ellos y están comparando a los manifestantes, por ejemplo, de Granada, de Vallecas. Vox recurrentemente tira huesos para que todos empecemos a roer permanentemente, pero lo que yo cada vez veo más es que más que un partido es un negocio enorme, ¿no? Decían que venía aquí a levantar España, lo que se está levantando es muchísimo dinero público a través de los sueldos públicos que tienen, también a través de la Fundación Disenso. Es un escándalo constante y a partir de ahí un discurso de odio que está envileciendo la política española y que no ha aportado absolutamente nada. Tengo la sensación que con el declive de Trump empieza el declive de todas sus sucursales también en España y vamos a ver más pronto que tarde el declive de Vox. Una formación que en las encuestas no parece que no va mal, pero que por dentro se descascarilla cada semana con abandonos que acusan a la organización de ser otro chiringuito. Lo que pasa es que, claro, yendo a los hechos, que diga que ellos han sufrido igual que Trump, cuando estamos viendo que en Granada se golpeó con porras a los manifestantes, porque es lo que está viendo. Pero reiteradamente es lo que ocurre, que Vox dice lo contrario de lo que viene ocurriendo. Quienes sufren a Vox son el conjunto de españoles, insultos, bulos, agresiones, campañas de odio como la que vimos en Torre Pacheco y luego una victimización en la que ellos se colocan como la víctima cuando en realidad estamos viendo que son los instigadores de cualquier tipo de violencia. Lleva pasando un montón de tiempo. Creo que lo importante, más que señalar a Vox, es secar las fuentes de las que bebe, y las fuentes de las que bebe Vox en España se llama desigualdad. Mientras que en España el 10% de la minoría más rica acapara el 50% de la riqueza del país, como sucede ahora, va a haber malestares en los que Vox se va a apoyar para llevarnos a escenarios horribles. Solucionemos la desigualdad y Vox se va a deshacer como un azúcar. Hay una clave que son los bulos, otro es la violencia política. La violencia política que se ve también en la violencia verbal. Hoy Vox ha dicho que ellos no polarizan. Después de que también, hablando de gente que se concentró en Cádiz, de esta forma, insultara a Abascal al gobierno, con insultos de este tipo. Que haya unos tipos a unos pocos metros de nosotros, el otro día en Granada a 15 metros, hoy estaban también a 20, ahora deben estar a 70, porque los han empujado un poquito para allí. Esto solo pasa porque el mierda del presidente del gobierno y la rata del ministro del Interior y el... ¿Quién alienta la violencia verbal y quién luego se hace la víctima
Pues ahí está el debate. Manuel Rico, Marta Gómez Montero. Bueno, yo creo que hay poco debate, ¿no? Cualquier observador imparcial de los últimos 4 o 5 años de la política española sabe que Vox se dedica permanentemente a incitar, a polarizar y a incitar muchas veces con violencia verbal. Este acto mismo que acabamos de ver es un acto en el que, aparte de que Abascal da una vez más la medida de su capacidad intelectual y dialéctica, pero es un acto de violencia verbal. Es que hace una semana, hace 10 días, vimos a un diputado de Vox subir a la tribuna del Congreso y amenazar a quien estaba ejerciendo la presidencia del Congreso en ese momento, ¿no? Es que los actos son permanentes de violencia política. Antes se mencionó aquí Torre Pacheco, pero bueno, incluso obviamente estos señores, cuando se habla del franquismo y de las atrocidades del franquismo, ellos callan cuando no lo bendicen, porque son sus herederos políticos. Por lo tanto, para ellos el discurso de la violencia verbal es parte de su ADN. Es que está bien plantearse el debate de la violencia política con la que está cayendo. Lo que no cabe son los bulos, porque con lo que acabamos de ver, hoy Vox dice que ellos no polarizan, que son otros. Que nos acusa a nosotros de polarizar. Santiago Abascal lo dijo exactamente en un contexto muy determinado, en el que se ponía en peligro a los militantes. Eso no es polarizar. Eso no es polarizar. Venga, Marta, Emilio pide la palabra. Que Sí. cambien de papel, que cambien de rol, porque vamos, que Abascal o Vox sea una víctima, es que no se lo cree nadie. A mí me parece absolutamente condenable esas palabras del señor Abascal llamando al presidente del gobierno de España ese mierda. Se mete también con el ministro del Interior, le llama Rata, ¿sí? Efectivamente, con el ministro del Interior. Me parece absolutamente impresentable, me chirría, me llama la atención que además la gente lo jalee. Entonces este señor de víctima no tiene nada, está encantado porque tenían cantidad de problemas internos, tenían entre sus purgas, sus denuncias económicas, etcétera, etcétera. Ahora han venido pues con el tema que han colado de la prioridad nacional y ahora diciendo, además hace una acusación, no lo han colado. que está detrás del gobierno. Entonces, vamos, víctima, pero ahí, nada. yo todos los porrazos que he visto en estas imágenes, todos caen del mismo lado. Unos son de la policía y otros son porrazos ilegales de porras extensibles ilegales del equipo de seguridad de Vox. Que por cierto me gustaría que alguien lo investigara alguna vez, porque esta gente puede portar armas ilegales y usarlas contra ciudadanos que se están manifestando pacíficamente, y aquí no hay ningún tipo de investigación ni ningún tipo de consecuencia. Eso me llama la atención. Y luego, por último, creo que todo el mundo está viendo que Trump llegó al poder diciendo que iba a hacer más grande a su país y lo está convirtiendo en un país pequeñito, inseguro, injusto, y al mundo también en un lugar más injusto. Esto es lo que trae la extrema derecha. Un país más crispado, más invivible. Cualquiera que se sienta español, o que no se sienta español, que se sienta ciudadano y quiera que sus hijos crezcan en una sociedad libre, tiene que condenar este tipo de movimientos porque son autoritarios y porque son violentos. Está bien plantearse la violencia política a partir de lo que ha ocurrido con Donald Trump, pero la violencia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Porque, por ejemplo, ocurría esto en Cádiz, hay un acto de Vox, hay gente que se concentra protestando, hay simpatizantes de Vox que le llaman maricones a los que se están concentrando, y después Abascal también les insulta. Ocurría esto en Cádiz. Y el discurso de Abascal sobre esto era en ese momento este. Vean. Y deberían dar las gracias de que nosotros no actuemos con su violencia y con su actitud amenazante, porque, claro, hay 15, 20 tipos a los que colocan allí, y si nosotros decidiéramos avanzar hacia donde están, pues esto se acabaría muy rápido. Muy valiente Abascal, no es tan valiente con Netanyahu, con Donald Trump. Nayara Pinedo. Esto está estructurado, es un mensaje estructurado, fascista, trumpista, llamémoslo como queráis, de señalización, deshumanización del adversario para que otros posiblemente actúen.
Lo vimos con Trump y el asalto al Capitolio. Dijo, estas elecciones son ilegales, me las han robado. Y ahí, hordas de personas que creían en la palabra de Trump, pues sí, decidieron invadir el Capitolio. En el peor momento de Vox se victimizan para sacar rédito. Si es que está también, es exactamente lo mismo que hace Trump de lo ocurrido en ese intento frustrado de asesinato. En su peor momento de popularidad, sacar rédito de la victimización. No estoy diciendo del acto, ni del hecho, que quede claro. Y esto es el manual del fascismo, de la ultraderecha. Me da igual que sea al otro lado del Atlántico o a este, pero es deshumanizar, señalar y que otros, y así eso, actúen. Tenemos de todas maneras unas elecciones a la vuelta de la esquina, el 17 de mayo, se inicia la campaña este viernes y el señor que se presenta por el Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, no va a entrar en ninguno de estos trapos, en ninguna polarización, en ningún discurso del odio, de Bueno, Marta. Marta, pero esto que son unos minutos de promoción. No, esto es información. Bueno, depende de lo que salga a las urnas, la campaña me lo reprocha si entra en este tipo. Nada, digo que pero que oye, yo te estoy dando información. Estamos colando un espacio ahí de la no, en absoluto. No, estoy dando Marta Montero anuncia. Estoy dando Marta, información. no cuela porque estás dando previsión, Marta. Estoy dando información. Una previsión. A mí me han dicho que no va a entrar en este tipo de campañas, que no le vamos a escuchar decir este tipo de barbaridades. Si el día 18 lo hace, me lo queréis reprochar, seré la primera en darme latigazo. Vamos a colocar en que es información, decir que te han dicho. Pero sí, bueno, claro, sí, no me lo invento. Yo nunca me invento. Te han dicho es una información, pero que lo va a hacer es una previsión, ¿me explico? Bueno, correcto. Y además, si fallo me lo reprocháis. No somos voceros. Dicho esto, por cierto, vea lo siguiente, porque en Estados Unidos lo que ha ocurrido y que se está investigando es esto. Ojo a esto. Hotel Hilton, Washington, 8:30 de la tarde. Trump acude a su primera cena de corresponsales en la Casa Blanca, reuniendo a más de 2.000 personas entre miembros del gobierno, embajadores, diplomáticos de varios países y periodistas. Apenas 5 minutos después de la salida del presidente al escenario, un hombre intenta entrar en el evento armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Dentro de la sala se escuchan 5 disparos. Es entonces cuando el servicio de inteligencia evacúa primero al vicepresidente Vance. 10 segundos después, los agentes armados escoltan a Trump y tardan otros 10 segundos más en evacuarlo. 5 minutos después de los disparos, el lobo solitario, como lo define Trump, es interceptado en el suelo. Apenas 15 minutos después de empezar la cena, los invitados son evacuados tras haber vivido el tercer intento de atentado contra Trump en menos de 2 años, resucitando el debate de la violencia política en Estados Unidos. Pilar Cebrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Interesante analizar esto porque, claro, más allá de la condena, que hay que condenar, que intenten hacer un atentado contra nadie, por supuesto, pero es cierto que en este contexto lo que ha hecho Trump es aprovechar para culpabilizar a los demócratas, a la oposición y a los periodistas incluso. Bueno, lo que ha dicho en concreto Trump es que este crimen, este atentado, este intento de acabar con su vida estaba motivado por el odio hacia los cristianos. Esto es para mí lo que más me ha llamado la atención porque, bueno, podría calificarse incluso de que es algo irresponsable, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos esté diciendo ya cuáles han sido las motivaciones de este atentado que de momento, como decimos, está siendo investigado y que precisamente hoy además se va a llevar al sospechoso ante los tribunales. Y es no muy responsable porque polariza, porque una investigación en marcha, porque polariza. Recordemos que Estados Unidos en estos momentos, la sociedad, hay una división, ¿no?, entre lo que se supone que representa ese ciudadano estadounidense blanco, que es cristiano, que es anti-inmigración, y todos los demás que se supone que están conspirando contra el Estado, ¿no? Y luego también porque Trump se está refiriendo a un manifiesto que supuestamente escribió horas antes de intentar llevar a cabo este atentado, el sospechoso, un manifiesto que supuestamente es una carta que había enviado a su familia en la que explica sus motivaciones. Y yo he leído ese manifiesto y verdaderamente no hay unos insultos o
no se ataca a los cristianos, sino que lo que se dice es algo un poco más elaborado. Dice que los cristianos en Estados Unidos deben dejar de hacer la vista gorda con Donald Trump, y lo que dice es que los que podrían hacer la vista gorda con Trump, es decir, los que no estarían, según sus palabras, obligados a levantarse contra él, son los oprimidos, y habla precisamente de que los oprimidos son en este caso esos detenidos que han sido violados en los campamentos de detención, refiriéndose claramente a aquellos palestinos que han sufrido violaciones en los campamentos de Israel. Habla también de los pescadores que han sido ejecutados sin ninguna orden judicial, y luego también habla de esos niños que han sido obligados a morir de hambre. Es decir, señala a Donald Trump como responsable de esos crímenes de guerra que han ocurrido en Gaza y en Palestina en general. Pilar, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Cuídate, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Y vean lo siguiente, porque aquí en casa Abascal ocurría esto contra Trump, y ¿qué ha hecho respondiendo al presidente del gobierno? María Molero. Abascal ha contestado y ha arremetido contra el presidente porque Pedro Sánchez ha condenado este ataque a Trump. Dice el presidente que la violencia nunca es el camino, y el líder de Vox pues le ha contestado así. Pedro Navajas hablando de violencia, dice Abascal. El socio de los que asesinan en concejales socialistas. El que todavía ahora nos manda a sus secuaces a apedrear nuestros mítines y luego los indulta. Y acaba Abascal diciendo: sus condenas a la violencia son como sus condenas a la prostitución de menores. Manuel Rico. Alberto. Bueno, a ver, es que entrar en el cúmulo de barbaridades que va colando por ahí, que son simplemente hechos completamente falsos, es ya entrar en su marco de debate, ¿no? Abascal quiere decir que lo que dice es absolutamente mentira, en el tono deleznable que utiliza habitualmente. A ver, Abascal ha elegido ser el lamebotas de Trump en España, él se siente bien en ese papel. Bueno, yo creo que aquí se ha mencionado antes, ¿no? Las delegaciones o los subalternos de Trump en el mundo últimamente no les va nada bien. Miremos lo que ha ocurrido con Orbán en Hungría, por cierto, financiador de Vox en España. Bueno, vamos a ver cómo termina la cuestión, pero yo creo que las cosas están claras para quien quiera saberlos, y obviamente el partido, más allá de alguna otra organización fascista, que más alimenta la violencia verbal en España es Vox, por cierto, con cientos de ataques a sedes principalmente del PSOE, pero también de Izquierda Unida, por ejemplo, en los últimos años. Pero para que vean, yo quiero plantearos si esto suena a algo, porque a Donald Trump se le ocurre que la culpa es del periodista por preguntar, en este caso la periodista, es de los demócratas, le pregunta por lo que era el manifiesto del atacante. El manifiesto del atacante no es lo que opine la periodista. El manifiesto del atacante decía pues que Trump es un pederasta por lo de los papeles de Epstein y tal. Entonces Trump aprovecha para culpar a la prensa que le hace preguntas. He also wrote this: I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. I'm not a pedophile. You read that crap, you should be ashamed of yourself reading that. ¿Se imaginan, Emilio, Alberto? Yo os pido un titular, que alguien, porque pregunte eso, le dice, debería avergonzarse si está diciéndole lo que dice el manifiesto del atacante. Yo me acuerdo de... ¿A qué os suena esto de echarle la culpa al mensajero? Me recuerda mucho una presidenta de una comunidad autónoma que dijo: esas cosas no se le preguntan a una presidenta de la comunidad. O sea, creo que hay patrones en el modelo de ejercer la política trumpista que se repiten: la victimización, el recurso icónico a presentarte como un mártir, ¿no? Permanentemente, ese tipo de afirmaciones en contra de los periodistas. Creo que se está repitiendo. Con respecto a Abascal, que es lo que estábamos comentando, el problema grave es que ese matón, ese chulo, es el que tiene previsto el Partido Popular poner de vicepresidente del gobierno en caso de que gobierne este país. Esto es un tema serio. O sea, al que hay que preguntarle qué piensa de estas declaraciones es a Feijóo y es a Ayuso. Y decir que si estos son los socios que van a poner a gobernar los presupuestos públicos, tendrán que explicar por qué y cómo, ¿eh? Porque esto es especialmente grave. Es un señor que está inoculando violencia en la sociedad española de manera permanente. Las consecuencias de que esta gente tenga acceso a los presupuestos públicos con el historial que tienen, que no han saltado el terreno de juego y ya les han pitado 6 penaltis, más todo el matonismo que despliegan. Ojo, porque esto es lo que se nos viene encima a nuestro país si no le ponemos remedio a los demócratas, ¿eh?
A ver, hay un asunto sobre Donald Trump que hay que entender para entender esto que, a pesar de que deberíamos estar curados de espanto con el presidente norteamericano, no deja de sorprendernos el tono agresivo que emplea contra esta periodista. Y es que Trump intenta tapar, como sea, toda su relación con Alista Epstein, que le ha hecho mucho daño. Es más, en Estados Unidos incluso se llega a decir, analistas de prestigio llegan a decir que parte del conflicto que estamos viendo ahora mismo en Irán es en parte para tapar también esa relación. Con lo cual, el mero hecho de que se llegue a hablar de las acusaciones que se hacen contra él, aunque sea una periodista leyendo un manifiesto, algo tan básico como eso, a él le saca de sus casillas. Y ahí hemos visto ese claro ejemplo, para que luego diga él, o en este caso Abascal, como estabas diciendo, como dice Vox, que luego quienes polarizan son otros y no ellos, cuando vemos este tipo de reacciones, en este caso, como bien decías, contra el mensajero. Estamos pendientes de la última hora, Ana Ibarzábal, porque claro, el atacante está detenido en un país además con una cantidad de armas en manos de la ciudadanía, pues visto con los ojos de España, enormemente preocupante y del sentido común también. Ana Ibarzábal, última hora. Pues está previsto, Jesús, que el presunto autor de ese tiroteo comparezca hoy ante un tribunal federal de Washington. Estamos viendo la imagen en directo que nos llega desde allí. Vamos a estar muy pendientes de su llegada. Se enfrenta a 2 cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Mientras, los investigadores están analizando al detalle esa nota que envió supuestamente a su familia antes del ataque, y la Casa Blanca, que acaba de anunciar que va a revisar todos los protocolos de seguridad presidenciales tras este incidente. Jesús. Bueno, es lo que está ocurriendo. Saludamos a Mónica García, ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues aquí comentando el peligro de la violencia política y lo que se está diciendo incluso aquí en España, que eso se ha hecho ya propio de la política interior, es decir, no, si nosotros somos, decía hoy Vox, que ellos son los que están sufriendo la violencia, que sufrieron en Granada, en Vallecas. Se abre con lo que ha ocurrido en Estados Unidos el debate sobre la violencia política, que es también verbal, no solamente algo que es mucho más grave, que es intentar solucionarlo con las armas. Bueno, por supuesto que hay violencia política. Lo que me extraña es que quienes la ejercen, quienes la instalan, quienes están todo el rato intentando acosar a los rivales políticos, sean los que digan que la sufren, ¿no? Ese victimismo de Vox no se traduce en los que, bueno, tanto periodistas como políticos, políticas, mujeres, que somos perseguidos, acosados en las puertas de nuestras casas, en las puertas de nuestros trabajos, en las puertas de los colegios de nuestros hijos. Claro que existe esa violencia política, y esa internacional del odio, claro que cala en la sociedad, mucho más en una sociedad que ya tiene una violencia de por sí, como puede ser la de Estados Unidos, pero claro que cala en la sociedad, en el día a día y en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Que percibe cómo esa violencia se va trasladando pues a sus barrios y se va trasladando al debate político, ¿no? Yo siempre cuento que yo me siento en la bancada del Partido Popular, yo tengo detrás al Partido Popular, y en la sede de la soberanía nacional no es de recibo los insultos, los agravios constantes que salen de la bancada del Partido Popular frente a quien se puede considerar un rival político, pero nunca un enemigo, ¿no? Mónica García ha anunciado que quiere pasar a competir con Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que quiere pasar a ser candidata en la Comunidad de Madrid. ¿Considera Mónica García que es el paso político que debiera marcar lo que es la izquierda en posiciones como esta de confrontar políticamente con Díaz Ayuso? Bueno, yo creo que ahora mismo la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, representa perfectamente el corazón de las políticas ultras y de las políticas trampistas, ¿no? Hemos visto hace unas semanas cómo se ha sido capaz de echar a Víctor Orbán. Y creo que la siguiente parada, la siguiente estación es la señora Ayuso. Se puede ir a cualquiera de sus 4 pisos de lujo, se puede ir a Miami, que es lo que ella le gusta, que le gusta mucho más que Madrid. Y creo que cambiar la pieza política del signo político de Madrid es fundamental para que, por ejemplo, las políticas progresistas que hemos impulsado desde el Gobierno de España puedan permear también a los madrileños y madrileñas, ¿no? Aquí se ha construido, la señora Ayuso, un búnker ideológico por el cual no solamente permean las políticas que hemos llevado a cabo en vivienda, en sanidad, en educación, en desigualdad, sino que además ha hecho un búnker por el cual ni siquiera llegan las buenas noticias de que podemos tener un Madrid mejor. Entonces yo creo que disputar la arena política en Madrid es bueno, pues casi una necesidad de primer orden para poder cambiar todo el espectro, todo el
el espacio no solamente progresista. Estoy convencida de que si cambiamos el signo político de Madrid, no solamente nos lo va a agradecer las personas y la ciudadanía progresista, estoy convencida que nos lo va a agradecer también una buena parte del Partido Popular. Ha habido polémica en las últimas horas sobre el procedimiento en ese proceso, si hubiera unas primarias con militantes, con inscritos. ¿Cuál es la posición de Mónica García en ese sentido? Cada vez que ven cualquier escándalo, no, pero soy de izquierdas, no, pero tengo que votar, no, y siempre dando vueltas en la misma rueda, dando vueltas, con la nariz tapada como sea, pero que no gobiernen los otros. Sí, le preguntaba a Mónica García, el proceso interno, si debe ser con militantes, con inscritos. Sí. Perdón, es que he oído unas voces de la señora Díaz Ayuso, ya no sabía si eran voces mías. Muy sencillo. Nosotros tenemos un claro competidor, que es la señora Ayuso. Creo que en Más Madrid siempre hemos tomado todas las decisiones de manera democrática, con una prioridad fundamental, y es que en nuestras primarias, en nuestra militancia, lo que prevalece es la participación, ¿no? No pedimos cuotas, no pedimos avales, solo pedimos que la gente que está en Más Madrid sea la que participe en los órganos internos de Más Madrid. Yo no participo en las primarias del Partido Socialista porque no soy del Partido Socialista, porque no milito en el Partido Socialista. Y más allá de eso, yo creo que no le tenemos que dedicar ni un minuto más a las internas y mirarnos los ombligos, porque si algo hemos aprendido en Más Madrid durante todos estos años, que somos un colectivo. Aquí no sobra nadie. Vamos todos a ganarle la comunidad a la señora Ayuso. Vamos todas las fuerzas progresistas, todas las personas progresistas a ganarle la comunidad a la señora Ayuso. Y yo no perdería ni un solo minuto en seguir hablando de tiempos pretéritos en los que la izquierda hablaba de los psicodramas de la izquierda. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, y es que tenemos una Comunidad de Madrid que tenemos que cambiar, que nos necesitamos todos desde todos los puntos de vista, no solamente las fuerzas políticas, toda la sociedad civil, todos los tertulianos, todos los influencers. Desde todos los espacios necesitamos cambiar el signo político de esta comunidad, y para ello la ciudadanía nos está pidiendo algo muy sencillo: que no nos miremos el ombligo, que miremos hacia afuera y que vayamos todos de la mano y que vayamos juntos, y que seamos, una candidatura lo suficientemente fuerte y sobre todo lo suficientemente arraigada en el territorio, que haya participado en recorrerse los barrios, recorrerse los municipios, ir al puerta a puerta, ir a los actos, ir a poner mesas, ir a dar información, ir a recoger firmas para el Real Decreto de Comedores. Todo eso es lo que arraiga a la gente con la política, y es lo que al final reconcilia a la gente con la política, y ese es el ADN de Más Madrid, y eso es lo que vamos a defender. Mónica García, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias. Emilio Delgado, que teníais una discrepancia en este sentido, ¿por qué? ¿Porque el procedimiento no es el que tú compartes, o por qué? Bueno, pues porque yo estando absolutamente de acuerdo en que lo principal es sacar al Partido Popular del Gobierno de Madrid para poder bajarle la factura de la vida a la gente y para poder hacer políticas de otro cariz en Madrid que las necesita. Pero yo creo que precisamente para conseguir eso necesitamos desencadenar un amplio proceso participativo donde participe muchísima gente y no cerrarle las puertas a nadie. Y creo que se entendería mal, o yo no lo entiendo, que haya miles de personas que han estado votando sistemáticamente en las primarias de Más Madrid en todos nuestros años de vida y que ahora no lo vayan a poder hacerlo en estas. O sea, yo creo que, igual que en las primarias de 2023, que colocaron a Mónica al frente del partido, votaron los militantes y los inscritos, igual que en las primarias municipales que va a afrontar Rita Maestre este año, van a votar los militantes y los inscritos. ¿Por qué van a sacar a los inscritos de las primarias que tenemos por delante para la Comunidad de Madrid, reduciendo el censo a una cantidad muy pequeña de gente? Creo que no es empezar bien, y creo que para ganar a Ayuso tenemos que desencadenar procesos de participación amplios. Bueno, pues habéis expresado los dos vuestro punto de vista, expresado queda. Y enseguida, por cierto, ojo, porque hay novedad. El presidente de la patronal diciendo que con este gobierno como con Franco, y Villarroya quiere responder. Hay novedad sobre esto. Con esto y con más, y con Villarroya estamos en un periquete. Vean lo que ha dicho el presidente de la patronal. Villarroya quiere responder. Estamos con ello enseguida. Enseguida, por cierto, les vamos a contar por qué Rubén Sánchez pide 9 años de cárcel para Vito Quiles. Está viendo también seguimientos a Chema Garrido, controlando hasta del hotel que sale y grabándolo. Ahora vamos a hablar con ellos, pero antes,
el presidente de la patronal, comparando hoy al gobierno con lo que se hacía en tiempos de Franco. Antonio Garamendi. Ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco. Bueno, es lo que estamos acostumbrados, cada día es una nueva. Bueno, pues mañana será, nos enteraremos de qué va, pero yo creo que no se puede mezclar la política con las cosas de comer. Hombre, bueno, hay dos claves ahí. Uno, lo de la comparación con Franco, otro, que la política no se puede mezclar con las cosas de comer. ¿Para qué está la Bueno, es Franco el que decía, no se meta usted en política. Antonio, no, claro, es que es así. Antonio Garamendi dice esto. Pregunto, Manuel Rico, Alberto, ¿qué os parece? La polémica y enseguida Villarroya con esto. Bueno, yo me imagino que la ignorancia de Garamendi no es tan grande como dan a entender estas declaraciones, con lo cual simplemente manipula y miente, ¿no? El gobierno no aprueba ordenanzas. Imagino que se refiere a los decretos ley. Mañana hay uno, hay que convalidarlo a los 30 días. Está en la Constitución. Espero que Garamendi, que ya tiene una edad y con el sueldo que le pagan, yo creo que debería sacar tiempo para leer la Constitución. Y por lo tanto, lo que no es mentira es ignominia. Pero viniendo de Garamendi, por desgracia, no es nuevo porque él lleva meses actuando como un verdadero ariete político en favor de la derecha y la extrema derecha. Y yo lo que he hecho de falta a Garamendi es, por ejemplo, que explique qué opina sobre la regularización de migrantes y qué papel tienen de verdad en la economía, porque no le he oído salir en defensa de un proceso, por cierto, aprobado por el gobierno y no mediante una ordenanza que favorecería a muchísimas personas. Tampoco le oigo hablar, por cierto, de las mafias que son muy pocas, pero que explotan laboralmente a trabajadores sin papeles, ¿no? Eso que es exactamente el ámbito de Garamendi es sobre el que debería pronunciarse, pero calla indignamente. No, Garamendi sí habló del proceso de regularización. Pero no en el sentido que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero sí dijo que necesitamos este tipo de gente, que falta mano de obra. Sí se manifestó. Pero a mí me preocupa esa comparación que hace. Bueno, la comparación con Franco, en fin, eso ya es tremendo, que ¿no? la política no hay que meterla en las cosas del comer. Alberto. Hombre, yo creo que la comparación con Franco, yo creo que ahí nos ha sobrado por completo. Hay una puya muy evidente al gobierno porque le cuesta mucho legislar en estos momentos, pero la puya sobre todo es a Yolanda Díaz, que va a presentar mañana esa reforma de la ley de prevención laboral, en la que vemos como una vez más Yolanda Díaz ya en el papel en el que se ha metido desde hace meses ya pasa completamente la COE, de los agentes sociales. Aquí no se negocia con nadie, se hace lo que ella dice, si es que puede, y a través de decretazo, y ya si eso. Entonces yo creo que eso tampoco es una forma de gobernar y a mí me parece normal que Antonio Garamendi lo ponga sobre la mesa, porque evidentemente esas no son las formas. Pero sin mentir, ¿no? Lo puede hacer sin mentir, quiero decir, puedes decir, y este gobierno es verdad... perdón, Alberto, que es se interpreta perfectamente que está haciendo eso. No, se puede decir, ese gobierno que más decretos ha aprobado y tiene enormes dificultades para sacar proyectos de ley en el Congreso. Eso es correcto. La comparación con Franco y hablar de ordenanzas, eso es mentir y es manipular. Y me parece completamente innecesario. Real, pero de todas formas, hay una clave además, si me permitís, quiero abrir la mesa porque quiero preguntar, Nayara, y esto de decir, no se puede mezclar la política con las cosas de comer, entonces ¿para qué está la política? Igual no es la política que le guste a Garamendi, pero la política está para eso, señor Garamendi, presidente de la patronal. Con lo que cobra usted no se ha enterado de que la política está también para gestionar las cosas del comer. Nayara. Es que ha metido la pata en todo, porque efectivamente la política tiene mucho que ver con las cosas de comer, tiene que ver cómo moderar la inflación, que nos encarece la cesta de la compra, que nos encarece los combustibles, claro que tiene con las cosas de comer. Y legislar es que ayuda también a la equidad entre las diferentes personas que componen una sociedad. Y por lo tanto la política es eso, dar de comer, tanto espiritualmente, si me permitís, como físicamente. Y en este sentido yo creo que este mensaje, que quizá lo haya hecho en broma, según dices tú, a mí me parece muy serio porque... Bueno, Alberto, he dicho que lo que ha dicho Alberto, ha dicho Alberto que lo ha tirado un poco de broma, pero ni gracia tiene una broma de este sentido cuando hay partidos políticos que tienen este mismo mensaje con el fin de deslegitimar a un gobierno democrático. Pero bueno, vamos a ver, estamos aquí para contar verdades. Yo no le he visto que sea en tono de broma. Que es lo que ha dicho Alberto. Alberto que diga lo que quiera. Ah, vale. A mí lo de Alberto, la gente lo ve y puede juzgarlo. Y lo van a volver a ver, lo que se le ve es enfadado. Se ha enfadado, el presidente patronal, bueno, pues eso, pero hombre. José Miguel Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maestro Villarroya, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos. Vamos a ver lo que ha dicho Garamendi, porque compara al gobierno con Franco y ha dicho que no hay que mezclar la política con las cosas de comer. Decían aquí si lo decía de broma, no tiene pinta que lo diga de broma. Está dicho.
ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco. Bueno, es lo que estamos acostumbrados, cada día es una nueva. Bueno, pues mañana será, nos enteraremos de qué va, pero yo creo que no se puede mezclar la política con las cosas de comer. Pero esto de no se meta usted en política, esto es lo que dicen que decía Franco, ¿no? Villarroya, ¿cómo no se va a poder? La política está también para gestionar las cosas del comer, ¿o qué? La política fundamentalmente está para gestionar las cosas del comer. Entonces, ¿qué le pasa a Garamendi? Si no... Bueno, yo creo que Garamendi lo que querría es que los trabajadores volviéramos otra vez a la época de Dickens, ¿no? Y entonces es lo que él pretende. Pues hombre, no sé, a lo mejor habrá que decir que con Franco se vivía mejor, según dice él, para los trabajadores, no lo sé. Digo, no sé lo que quiere él decir, porque los trabajadores pues también tenían los mismos problemas en la época de Franco que ahora. Bueno, pero es que el gobierno Yolanda Díaz, como dice Alberto, saque las leyes a través de decreto ley y sin consultar, bueno, eso son temas formales. Lo importante es el fondo de lo que se saque en la ley, no las formas en las que se haga. Tampoco creo que tenga mucha queja el señor Garamendi, porque al final lo que se reparte a los trabajadores es la miseria paupérrima de las ganancias del capitalismo. Porque no creo que tengan mucha queja los empresarios que se están forrando en estos momentos, ¿no? Cuando la mayor parte de la población lo está pasando mal con los precios, con la inflación que hay, con los salarios misérrimos de convenio que hay en la mayoría de las empresas. Pues a partir de ahí no sé qué quejas puede tener. Más allá que no le gusten las formas, yo creo que los fondos, el fondo de la cuestión de la ley, bueno, vamos a ver lo que dice la ley mañana, pero tampoco creo que sea una ley que le vaya a provocar ni grandes pérdidas a los empresarios, porque lo que estamos viendo es que son leyes que, hombre, beneficios a los trabajadores tampoco tienen mucho, ¿no? Porque nos han subido la edad de jubilación, las bajas ahora pasan generalmente por mutuas, que ya sabemos a quién defienden las mutuas. Repito, los salarios de convenio no suben, la gente no puede ir a alquilar ni siquiera ya una habitación, mucha gente, pues esta es la realidad de la vida. Entonces claro, no sé, el señor Garamendi, yo entiendo qué rollo a nos cuenta. Garamendi parece como que, pareciera, como que le molesta la situación llegar a comparar al gobierno con Franco. Por eso decía, los trabajadores tienen los mismos problemas que con Franco. No, con Franco, entre otras cosas, había trabajadores que tenían el problema de que los perseguían y los mataban o los encarcelaban muchos, y las condiciones eran las que eran, no, que eran pésimas y eran de la dictadura. Estoy hablando del tema... Lo que pasa es que yo querría preguntarte, ¿por qué tenemos una derivada de Garamendi de decir últimamente que si hay gente que no tiene vocación de trabajar, que falta vocación de esfuerzo, y ahora esta comparativa del gobierno con Franco, pareciera que echan en falta, no sé si es que añoran que pueda gobernar, cree que va a estar mejor con un gobierno del PP y de Vox, o qué puede desear? Bueno, no sé, supongo que a él le gustaría que estuviera el PP y Vox, pero repito, no creo que tenga excesivas quejas de este gobierno, sí de claro. Porque claro, ya la vuelta de tuerca que nos puedan dar los otros, pues ya será directamente ir a Dickens. Yo no veo que este gobierno haya realizado una política radical para la defensa de los derechos de los trabajadores. Repito, las leyes están ahí. Es decir, no te puedes jubilar a los 65 años si no has cumplido, no tienes los 38 años cotizados, tienes que irte a los 67 prácticamente. Las bajas laborales pasan por mutuas, fundamentalmente las bajas traumatológicas, que son las mayores, es decir, sobre todo en determinados trabajos. Repito, los salarios de convenio no se suben. Bueno, pues entonces no sé a qué se millonarias que están sacando la clase empresarial o la mayoría de empresas de este país. Por lo tanto, yo creo que este discurso pues será que a él le gustará más Feijóo que Pedro Sánchez y le gustará más Abascal que Yolanda Díaz.
Pero repito, yo lo que a mí me interesa son las políticas que hagan unos y otros. ¿no? Si uno es Villarroya, más quiero guapo, el otro preguntarte más feo, por qué me caiga crees, mejor o peor. Villarroya, ¿por qué crees que últimamente se están viendo comunistas en todas las partes? Porque decía Ayuso esto, que hay un interés de y mezcla el comunismo con el guerracivilismo y el terrorismo. Y que quieran reventar las elecciones no es nada nuevo, pero que lo hagan utilizando a la inmigración necesitan llamar al guerracivilismo y tampoco que se institucionalice el abuso, el terrorismo, el comunismo, la inquiocupación, la ley de la selva o la imposición religiosa en un país mayoritariamente católico. Pero ¿por qué mezclar el comunismo con el terrorismo y el guerracivilismo? ¿Por qué esta insistencia de Ayuso? Es como si pensara que decir comunismo da miedo a la población, ¿no? Bueno, supongo que ella debe entender que hay parte de la población española que cuando se habla de comunismo le da miedo, porque... Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Descubrió gaviotas y se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Lo que creo que entiende es que el peligro que tenemos aquí no es el advenimiento de un comunismo que no parece que venga en breve. Lo que tenemos es un capitalismo con muy pocos contrapesos que actualmente propicia una enorme concentración de riqueza en muy pocas manos. La mitad de la riqueza de España está en el 10% más rico del país. Es un problema de comunismo. Ayuso nos sale muy caro a todos. O sea, la factura de las políticas de Ayuso nos salen carísimas porque gobierna para una minoría privilegiada. Y para mantener eso mete miedo a la población con un comunismo que la verdad yo tampoco acabo de verlo. Villarroya, solamente te pido... Ayer se fue. Sánchez pide 9 años de prisión para el agitador ultraderechista Vito Quiles. ¿Crees que el camino debe ser este, emprenderla por la vía judicial después de que le vincularan a Rubén Sánchez con la pederastia? Sí, porque si te acusan de algo tan grave como la pederastia, pues hay que ir por el tema judicial, porque si no haces nada, pues al final hay mucha gente que puede pensar que hay algo detrás. Bueno, la charlotada de Vito Quiles parece que tiene las patas muy cortas, porque cuando ha ido al juez pues ha demostrado que es lo que es un cobarde, ¿no? Pues si tanto rollo que suelta, pues debería tener valor para enfrentarse al juez, pero allí pues... Ayer se fue, telas en el mar. Sánchez la haya denunciado, pero que la justicia pues actúe en consecuencia. Si es falsa lo que ha estado diciendo, que evidentemente entiendo que tiene que ser falso esa acusación, pues entonces que pague lo que tenga que pagar, ¿no? Personaje bastante, bueno, pienso que de estos personajes que por desgracia últimamente pueblan nuestro país. Villarroya, cuídate. Hablamos, nos vemos. Villarroya, que estuvo ahí en Malas Lenguas Noche y con nosotros seguirá. Cuídate. Vea lo siguiente porque, ojo, 9 años, Rubén Sánchez, enseguida vamos a hablar con él, pide para Vito Quiles. Le mezclaron con la pederastia. Rubén ha ido a la vía judicial y ocurre esto, vean. Rubén Sánchez continúa su batalla contra Vito Quiles. Facu, estás acabado. Su abogado pide 9 años de cárcel contra el agitador por delitos de calumnias e injurias continuados sobre él. Digan que eres un pederasta.
Vito Quiles ha acusado a Rubén Sánchez de pederastia, proxenetismo y líder mafioso. Vamos a contarlo absolutamente todo. Con mensajes como este. Vamos a contar qué relación tiene tu chiringuito Facua con la trama de menores abusadas y tuteladas. Ahora el secretario general de Facua no solo solicita 9 años de cárcel. Me acusó de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso. También reclama 60.000 euros de indemnización, 24.000 euros de multa, su inhabilitación en cualquier actividad vinculada al periodismo. Yo le quería preguntar. Y un vídeo del propio Quiles rectificando. ¿Veremos al agitador otra vez No le imputan a él ningún delito. sentado en el banquillo? Periodista y abogado Manuel Rico. Bueno, a ver, yo creo que hace muy bien, ¿no, Rubén? Las acusaciones son de una gravedad tal, sin aportar absolutamente ninguna prueba, que lo lógico es que te defiendas en los tribunales, ¿no? Vamos a ver cómo termina, pero yo espero que, bueno, que sea contundente. Todas las sentencias o todas las resoluciones tienen que ser ejemplares, pero que esté en esa línea, a veces no lo son. Marta. Son acusaciones gravísimas, o sea, que te acusen de pederastia, que te acusen de estas cosas, pues evidentemente si te están difamando tienes que ir a los tribunales. Y bueno, luego me llama la atención un poco que sea muy valiente para decirlo, y cuando le llevan a la justicia ya intente echar marcha atrás, pues parece ser que no le va a servir. Conexión de urgencia con Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Rubén, pides 9 años de cárcel para Vito Quiles. Claro, 9 años de cárcel son muchos años de prisión. ¿Es un tipo de petición que haces por tirar a la máxima, o crees que realmente le puede caer cárcel a Vito Quiles y que eso suponga que finalice este tipo de bulos? La verdad es que mi abogado ha calibrado mucho y durante muchos días analizando. Ayer se fue, tomó sus cosas y... Continuados de calumnia. A ver, esto no es que un día un tipo se pasa de frenada y dice que estás implicado en una red de extorsión o de lo que quiera inventarse. Esto es un tipo que lo hace día tras día, hora tras hora, durante un mes, y luego al cabo del tiempo vuelve a empezar otro mes, y al cabo del tiempo vuelve a empezar 2 meses. Por eso hablamos de 3 delitos continuados de calumnias, 2 delitos de injurias, y por eso planteamos primero prisión. El delito de calumnias está penado con cárcel. Hablamos de delito continuado, no uno solo, de 3 delitos continuados, de 3 grandes oleadas, y por otro lado de hacerlo por tierra, mar y aire. O sea, este señor utilizó todos los medios que tenía a su alcance: Twitter, Telegram, la pseudo televisión de Javier Negre, ese medio de bulos, para montarme una campaña de difamación, yo creo que al máximo nivel. A mí no me acusa de un delito, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Es que no sé si llegan a ser 8 o 9 delitos los que alcanza. Estamos hablando de pederastia, proxenetismo, encubrir violaciones, extorsiones, estafas, amenazas de muerte, ocultar patrimonio a Hacienda, fraude en subvenciones, estafa procesal. De todo eso me acusa, montándose una serie de películas basadas en nada. Él a la jueza le decía que eran sus fuentes las que les contaban las cosas. Todos sabemos que cuando hacemos periodismo de verdad, nuestras fuentes nos pueden contar misa, nosotros contrastamos, pero yo creo que este hombre no le contaba nada a ninguna fuente, es que se lo iba inventando todo sobre la marcha, o inflando bulos que ya circulaban sobre mí desde hacía tiempo en las redes por parte de la ultraderecha, y él los iba alineando cada vez con más cosas para que sonaran mucho más heavies y para que él se las pudiera dar de periodista que investiga y que hace algo que es algo que nadie se ha atrevido a contar antes. Claro que nadie se había atrevido a contarlo, que esas invenciones son delitos. Enseguida conectaremos, por cierto, con Chema Garrido, al que andan grabándole de los hoteles a los que va y demás. Rubén, gracias. Seguiremos en contacto. Fuerte, buenas tardes. A vosotros. Muy bien. Emilio, sí, pedías la palabra. Sí, nada, un abrazo grande a Rubén, que está gastando mucho tiempo, energía y dinero en defenderse de todos estos ataques injustos. Y luego, a mí me llama la atención, porque si Vito Quiles de verdad tiene una preocupación por los casos de pederastia en este país, tenía una ocasión magnífica en la Comunidad de Madrid de denunciar el caso Sana, que fueron menores que estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid. La policía alerta de que están siendo abusadas por redes de proxenetismo, y la Comunidad de Madrid un año después no reacciona y vuelve a recibir denuncias de que una de las niñas había sido violada. La Comunidad de Madrid dijo que iba a emitir un informe sobre esta situación, nunca lo emitió, y yo no he visto aquí a Vito Quiles preocuparse jamás por este caso, ¿no? Entonces tiene buena ocasión para hacer esto, pero no es un periodista, es un mercenario que se inventa bulos para atacar a gente que piensa distinto a él. Chema Garrido, ¿qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Porque en el caso de Chema, ¿qué tal, Chema? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Jesús? Pero ¿qué pasa? ¿Que andan ya grabándote de los hoteles de los que sales? ¿Qué ha pasado? Sí, pues en el último año
es verdad que han ido a las puertas de mi domicilio, han ido a la puerta de mi periódico, habían ido a un parking, pero ya han traspasado todos los límites y ya directamente me graban en propiedades privadas, en hoteles, para coger y difundir bulos, que es que a mí me pagan los hoteles el Partido Socialista, el hotel me lo pago yo y me voy al hotel que quiero. Y más si es para trabajar, como dice el sábado, cubriendo el Congreso del PSOE de Extremadura. Lo grave es que ya directamente traspasen esa línea, ¿no? Que es que nos graben en propiedades privadas y que el acoso vaya más. Y que esta gente actúa pagada por el Partido Popular, que es al final quien subvenciona a los medios que lanzan estas mentiras y estas acusaciones. O sea, que tú vas el fin de semana a cubrir un acto en Extremadura. Yo fui y a te trabajar. graban saliendo del hotel, un acto de trabajo como periodista, y te graban el hotel del que entras y sales y lo difunden. Y encima dicen que esto... Claro, yo fui a trabajar a Extremadura porque había un congreso del Partido Socialista. Igual que días antes fui a Cataluña para reunirme con otros periodistas, con Salvador Illa. ¿Qué ocurre? Que te graban en el hotel, te inventan de que los hoteles me los está pagando el Partido Socialista. Es totalmente falso, a mí no me paga el hotel ni el PSOE ni Salvador Illa. Y encima te graban en el hotel para que parezca que es un delito que una persona, un periodista, pueda estar tranquilamente un domingo que yo me volví a mi casa, pues tranquilamente en el hotel a las puertas de irme, ¿no? Este es el acoso a lo que se ha llegado. Ya no es que vayan a las puertas de nuestros trabajos, es que directamente se traspasan esos límites de la propiedad privada. Chema, gracias. Y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Claro, Un esto, abrazo, Marta, tú que cuidados. has cubierto muchos actos políticos, uno se desplaza y está en un hotel que le paga su medio, no le paga al partido político. Es que estaba pensando, efectivamente, en eso. Yo he cubierto, vamos, campañas electorales durante 20 años y te las pagas siempre tu medio. Tu medio es el que paga, jamás te ha pagado, vamos, un partido político. No sé si ocurrirá, pero vamos, en mi larguísima trayectoria y de mis compañeros con los que yo he compartido campañas electorales infinitas, les pagan los medios de comunicación y vamos, en ningún caso te paga un partido político. Claro, que te graben ya, Manuel Rico, saliendo de los hoteles a los que vas, como le ha ocurrido a Chema Garrido, esto es un paso más también ya. Bueno, a ver, es un paso más dentro de las campañas de acoso, ¿no? Pero a ver, es que hemos perdido lo más básico han perdido algunos, del periodismo, ¿no? Que es que cuando tú realizabas una afirmación, aportabas las pruebas. Y es que ya como que quedamos por supuesto que en eso ni entramos, ¿no? Es decir, que si alguien tiene una prueba de que a un periodista concreto le paga un partido un hotel, y eso es algo que consideraríamos que atenta contra la ética, pues tiene que aportar las pruebas. Es que no es, a mí me dijeron, ¿no? O lo que denunciaba antes Rubén, es que no, aquí se realizan acusaciones gravísimas sin aportar ninguna prueba, que es la esencia absolutamente básica del periodismo, informar sobre hechos que tengamos contrastados y que se puedan probar. Bueno, pues ojo a lo siguiente, porque ya hay derivada, incluso ya desde Vox, metiéndose con los obispos. Prioridad Nacional, les ha respondido el presidente del gobierno, y ahora vamos a plantear hasta qué punto Feijóo está siguiendo la estela de lo que marca Abascal. Pero decía Sánchez, son los señoros Abascal y Feijóo. Porque frente a estos pactos de señoros entre Abascal y Feijóo, nuestras prioridades nacionales, una España justa, digna, que progresa, que no deja a nadie atrás. La prioridad en España es que nuestros jubilados tengan una jubilación digna, que se revalorice conforme al IPC y que no lo congelen como hicieron ellos. ¿Y está siguiendo Feijóo la estela de lo que marca Abascal con discursos como este de Feijóo? Lo que tiene que mandar usted, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es a las fronteras españolas para asegurar la seguridad de los españoles. Una nación con las puertas abiertas a la delincuencia. Faltan efectivos para controlar nuestras fronteras. Falta capacidad para agilizar los procesos de devolución. No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas. Remarcamos que la regularización no lleva acompasado que tú votas inmediatamente. Nayara Pinedo, ¿está siguiendo Feijóo, como dice Sánchez, en una política de señoros, la política que le marca Abascal en este sentido? Feijóo está subido a la ola populista de Vox clarísimamente cuando está pactando con este partido para obtener los gobiernos. Es la única manera que tiene para gobernar, en este caso Extremadura, el pacto que han hecho en Aragón, veremos si en Castilla y León
y en Andalucía, pero es la única manera que tiene para alcanzar los gobiernos y es pasar por el aro que le ponga Vox, y en este caso es el populismo de vincular la migración o la regularización, en este caso de personas que ya están con nosotros, al terrorismo o a la delincuencia. Es que es terrible que tenga que comprar el marco de la ultraderecha solo con el único objetivo de llegar a la Moncloa de la mano de probablemente de Abascal, al que hemos oído antes. Y esta es la realidad. Luego las palabras se pueden maquillar. Prioridad nacional, no. Arraigo, no. Prioridad nacional significa los españoles primero, y si no hay para más, pues que se mueran estos, que no les atienda nadie, que se mueran de hambre o que se mueran porque no les va a atender nadie. Eso es lo que significa prioridad nacional. Derivada más de todo esto que ha sido hoy, y ha sido oír al portavoz de Vox ya metiéndose con obispos por esto de los migrantes. Yo os pregunto, hoy. Con la Iglesia hemos dado. No, criticamos a determinados obispos que tienen unas posiciones en materia de inmigración incompatibles con la defensa de la nación y también con el principio innegociable nuestro de prioridad nacional. Se mete con obispos porque han cuestionado la política con los migrantes y dice que atacan a España. Alberto, Emilio, ¿ante qué estamos aquí? Porque claro, hay quien diría, pues supuestamente la Iglesia estaría, Vox, Iglesia, PP, esa órbita hay quien dibuja, pero estamos viendo aquí una serie de posiciones extrañas, peculiares, diferentes. Alberto, Emilio. A ver, Vox cree que hay una parte de los cristianos católicos españoles, digamos que están más escorados a la derecha y que no comulgan, por así decirlo, con los postulados que tiene pues no solamente la Conferencia Episcopal, sino en este caso con el Papa. Y cree que ahí también tiene un caladero de votos en el que puede pescar. Es un discurso además en el que arrastra al Partido Popular y lo hemos visto también en estos últimos días. Aún así, en Nayara yo no lo mezclaría todo, porque una cosa es que Feijóo entre en ese discurso de los delincuentes, de la seguridad, de las fronteras, donde cree que ahí puede compartir con Vox un nicho de votantes, y otra cosa son los hechos, como lo es, por ejemplo, aceptar esa idea de la identidad nacional como una medida que a mí me parece francamente que está totalmente fuera de marco. Creo que es un error garrafal del Partido Popular donde se ha metido, porque esto es sí, pero discurso lo que es evidente es que a la total. derecha española todo lo que no esté echado al monte y sea de extrema derecha le parece comunista. Yo creo que la seguridad de los españoles no la ponen en peligro los extranjeros. La seguridad de los españoles la pone en peligro la desigualdad, la ponen en peligro los salarios bajitos, que a Feijóo le parecen demasiado altos y ya ha dicho que los bajará, que bajará el salario mínimo cuando entre a gobernar. La seguridad de los españoles la pueden poner en peligro el acceso a la vivienda, y el Partido Popular va a votar mañana en contra de que se prorroguen los alquileres a millones de españoles que podrían tener un desahogo. Y la seguridad de los españoles la ponen en peligro la destrucción de los servicios públicos, que es lo que está haciendo el Partido Popular y Feijóo. Eso es lo que pone en peligro la seguridad de los españoles. Bueno, por cierto, hay novedades sobre el caso de las mascarillas, Ábalos, Aldama, Koldo, porque Balas, el guardia civil de la UCO, Balas, ha señalado en la cúspide el empresario Aldama, también Ábalos. Ha dicho esto Balas, el guardia civil. Aldama se refiere a Ábalos como el jefe, ¿no? Yo creo que denota el que manda, porque es el que paga manda, es Aldama. Dentro de esa presunta organización criminal, pues hay miembros con mayor peso. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. Pues ya ven, juicio, mascarillas, Ábalos, Koldo, y señalando a Aldama que escuchaba. Y el guardia civil, bueno, pues que ha tenido ese papel que es Balas. Y entre tanto, en el juicio de la Kitchen, hoy, vean esto porque ha sido muy llamativo, tanto el papel de la jueza como lo que se ha podido oír y sobre todo lo que no se ha oído. Amnesia hoy en la vista oral donde se juzga la Kitchen. Pero no me acuerdo. Primero, uno de los pesos pesados del Partido Popular y actual senador, Francisco Javier Arenas. No lo recuerdo, yo no recuerdo bien, yo no lo recuerdo. No recuerdo si eso se habló exactamente en esa conversación, no lo recuerdo de verdad. Después, Soraya Sáenz de Santamaría, la que fue vicepresidenta del gobierno y responsable política del CNI. No lo recuerdo, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo no recuerdo esa información. Ella tampoco estaba muy habladora. No, en absoluto. La jueza, al contrario, sí. Perdone, díganos usted su relación con estos hechos. Por favor, señora. Es la descripción que hacen. Perdón, señora Letrada, perdón. Supongamos que fuera verdad. Trasladado a los hechos que se enjuicia, ¿en qué pueden incidir? Continuas interrupciones.
es que también que no oiga. ¿Con algún tipo de intención? Este tipo de olvidos pueden ser, y enseguida voy con Raquel Herbás que pide paso, pero ¿son estrategias judiciales o que realmente puede haber una posibilidad de que no se acuerde? Bueno, a ver, han pasado muchos años, te puedes olvidar de algún matiz, obviamente, pero evidentemente es una estrategia judicial, básicamente. Están evitando, mediante esa respuesta, un posible falso testimonio. Si tú dices no me acuerdo, no estás negando hechos o no estás afirmando hechos que luego se pueda demostrar que son falsos. En la memoria de una persona que está realizando una declaración testifical no puede entrar nadie, ¿no? Entonces es evidente que responde a una estrategia en la absoluta mayoría de los casos. Puede haber algún caso puntual de olvido, ¿no? Raquel Herbás, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pon orden, que tenemos un día con la justicia. No vea, ¿eh? Pues yo, mira, Jesús, me da cuenta de una cosa, que kitchen significa cocina en español y tiene todo el sentido del mundo, porque allí todo el mundo se lava las manos. Vamos a ver. Yo estoy hasta preocupada por esta gente. Todo el mundo que entra a esta sala se vuelve amnésico perdido. Rajoy, Arenas, Sáenz de Santa María, ¿qué les pasa? ¿Han instalado inhibidores de memoria en los juzgados? No lo entiendo. Y en verdad me da mucha pena verlo allí sentado. No me suena, no lo recuerdo, no me consta. Imagínate llenarte los bolsillos y no acordarte de que lo ha hecho. Seguro que llevaban a casa con un sobre y se preguntaban ¿cómo ha llegado esto hasta aquí? ¿He ido yo a una boda y se me olvidó dar el regalo? Empatizo con ello, la verdad. A mí me pasaba lo mismo con los exámenes. Lo hacía y se me olvidaba todo. Pues con la corrupción pasa lo mismo. Tu cuerpo, para protegerte, borra el disco duro. Y tu partido, para protegerse, te lo formatea 35 veces. Son estilos, Jesús. En fin, que de memoria va muy justito, pero de cara yo creo que van un poco sobrados. Bueno, pues ya lo ven. Por cierto, las grabaciones que pueda tener Bárcenas y que pudieron ser eliminadas. Hoy su hijo, Willy Bárcenas, le han preguntado y ha dicho esto. Es verdad que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y les daba algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí. Bueno, pues Arenas no solo no ha dicho que no le consta que le grabaran, como dice Bárcenas que grabó a Arenas y a Rajoy, sino que dice que eso ni le intranquiliza. Nunca tuve conocimiento de esa grabación, que no me provocó ninguna intranquilidad personal el hecho de que pudiera existir la grabación. Pregunto, Alberto, pregunto, Emilio, si ¿creéis que si hubiera una grabación sería para que estuviera preocupado o ha aparentado no estar preocupado? A mí me parece que cuando hacen tantos esfuerzos por decir que no se acuerdan y que no... Porque evidentemente si aparecieran las grabaciones a las que está aludiendo Bárcenas, tendría motivos más que de sobra para estar preocupados. Y si ha habido un esfuerzo importante por parte del Partido Popular en destruir esas pruebas, como parece que apunta la propia existencia del caso Kitchen, es porque esas pruebas contenían información que no debería de ser muy agradable para el Partido Popular. A ver, Javier Arenas aparecía en los papeles de Bárcenas. Javier Arenas ha dicho él mismo que tiene una amistad con Bárcenas, pero también Javier Arenas ha dicho que luego esa amistad se corta a raíz de las informaciones sobre el dinero en Suiza. Si hay unas grabaciones, en fin, evidentemente cualquiera de nosotros podría creer que hay información sensible detrás, pero si él dice que no está preocupado, igual es porque son grabaciones que no tienen esa trascendencia. Y hay una clave, Arenas sigue con el PP de Feijóo, sigue en el Senado. Claro, Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, dicen que no hay por qué distanciarse de Rajoy. Y Rajoy, ojo, en la Kitchen está como testigo, era el gobierno de Rajoy. Esther Muñoz. ¿Por qué debería distanciarse entonces de Rajoy? El señor Bárcenas ha dicho que tenía unas grabaciones pero que luego las destruyó. Bárcenas no puede demostrarlo. Oiga, si yo pudiera escuchar unas conversaciones, pero es que nadie las puede escuchar porque no existen. Por lo tanto, no sé muy bien por qué tendríamos que distanciarnos del señor Rajoy. Manuel, no saben, y Marta, os pregunto, no saben por qué tendrían que distanciarse. Bueno, a ver, es que el problema... ¿Por qué tendrían que distanciarse? Es que el problema no es que existan o no existan unas grabaciones, eso es un problema menor. El problema es sobre qué versan las grabaciones, y sobre lo que hablan las grabaciones es sobre una caja B que funcionó durante años y años en el Partido Popular, con el que determinados empresarios llenaban la caja B del partido y luego se la repartían entre altos cargos o lo utilizaban, por ejemplo, para reformar la sede del actual PP. Eso es lo preocupante y claro que es para distanciarse, ¿no? Cuando empezó el juicio en torno al 6 de abril, quiero recordar, se distanciaron de Rajoy, se distanciaron de Cospedal en la primera rueda de prensa después del comité de dirección. Ahora deben estar muy tranquilos y además lo ha dicho ella, no hay grabaciones, no hay pruebas.
Pero que es mentira, que hay pruebas, que la contabilidad del PP está aprobada. Estamos hablando de las grabaciones con el señor Rajoy y con el señor Bárcenas. Las grabaciones eran sobre la caja B, eran sobre cómo funcionaba lo que ha la dicho caja es que B. se distancia, en ningún momento ven motivo en general para distanciarse de Rajoy. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.